eres mi plenitud. Cristo Jesús, 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 eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Mi plenitud, Cristo. Si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado. Fuera de ti, nada deseo. una iglesia enamorada explota en nación. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Ahora, Dios les bendiga, Dios bendiga a cada una de las personas que nos puedan estar escuchando. Esto es tu canal Radio Camino al Cumplimiento. Dios bendiga a cada una de las personas. Esperamos que Dios la haya bendecido de una manera muy especial y muy, pero de que muy poderosa. En este día, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre un tema bastante importante que yo creo que es nutritivo a la vida espiritual de cada una de las personas. Así que usted manténgase en sintonía, usted alléguese, comparta, déjele saber a sus amistades, a su grupo, de que usted pueda compartir con nosotros la palabra del Señor y también transmitir esta programación y compartirla, darle share, darle like, suscribirse, ya que estamos live en Facebook como también en YouTube, y así usted también pueda participar y ser, ¿verdad? Ser todos nutridos mediante la misma. Yo sé que Dios nos ha de bendecir
Hoy yo sé que Dios nos ha de prosperar mediante su poderosísima palabra y hoy estamos con Reinaldo Colazo, ¿verdad? Colazo. Amén, collazo, Ah, collazo. Collazo, Amén, Dios les bendiga grandemente y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Y como dice nuestro hermano Jonathan, es una bendición, hermano, que nos gocemos y podamos compartir esta palabra maravillosa con ustedes, que va a ser bajo el tema Aprende a escuchar mi voz. Y es algo en lo cual he aprendido de maravilla y de manera especial. Y yo sé que ustedes también, y estas cosas, conversaciones y que yo y nuestro hermano Jonathan tenemos, nos gozamos de manera especial. Y le damos las gracias a todas esas personas también que se han suscrito. Gloria a Dios, que le han puesto like. Acuérdese que cuando usted hace eso, pues se expande más el canal. Usted puede compartir también para que otras personas puedan allegarse. También pueden comentar, hermanos, si tienen algo en mente, algún tema en específico que a usted le gustaría que yo y nuestro hermano Jonathan Castro discutamos y hablemos, porque nosotros lo que hacemos son conversaciones de enseñanza para que usted se goce de manera especial. Usted escríbalo, diga, me gustaría saber un poquito más de esto que usted puede en esa conversación enseñarlo. Hágalo sin miedo. Escríbanos y nosotros le vamos a estar pendientes para poder hacerlo. Y ya como dije, ¿verdad? El tema va a ser Aprende a escuchar mi voz y va a ser en Juan 10, 27, 28. Voy a esperar por lo menos 2 o 3 minutitos a que la gente se vaya conectando. Tú sabes, como vuelvo y repito, comparta esta palabra de maravilla, gloria, de manera especial, perdón, gloria a Dios. Tú sabes que a veces cuando siempre hay un inicio uno se pone medio nervioso y a veces las palabras no le salen, pero yo sé que Dios se va a glorificar de manera especial, ¿verdad que sí, Jonathan? Amén, ¿no? Seguro que sí, creemos fielmente de que Dios va a hacer algo muy bonito y muy especial. Así que usted riegue la voz para que así las personas puedan ser parte de esta hermosa situación. Como Rey decía, vamos a estar hablando acerca de un tema que yo creo que es importante y bien necesario, ¿verdad? Y aclarar ciertos puntos acerca de lo que es aprender a, ¿verdad?, escuchar la voz de Dios o aprender a conocer la voz de Dios, ya que si usted mira las redes sociales, mira el mundo en que vivimos, se va a dar de cuenta que hay una atracción por saber, escuchar, comprender, reconocer la voz de Dios, cómo podemos conocer más la voz de Dios, cómo escuchamos la voz de Dios. Yo creo que este tema, ¿verdad?, tratará, ¿verdad?, de bregar ciertos asuntos, ya que cuando miramos este tema es muy, pero muy amplio a través de todas las escrituras. Pero yo sé, ¿verdad?, que hoy hemos de tocar estos puntos que van a ser bien necesarios y bien esenciales para así nosotros aprender a escuchar la voz de nuestro Señor. Amén, amén. Sabemos, Jonathan, mira, tú sabes que es bien importante que cuando uno escucha, prestar atención a las cosas. Sabes que muchas personas a lo mejor de las que nos observan pueden tener sus hijos, ¿verdad? Y siempre que le dice a los hijos, mira, te voy a decir algo, presta atención, pero el hijo está simplemente escuchando, pero no está prestando atención. Cuando tú le dijiste, mira, tienes que ir a limpiar el cuarto si te quieres ganar esto, sales y cuando vuelves no limpió el cuarto. ¿Sabes por qué? Porque sí escuchó, pero no prestó atención a las directrices que usted le dio a su hijo. Y a veces nosotros somos así, a veces Dios, Jonathan, nos da directrices, gloria a Dios, y a veces podemos escuchar las directrices, pero verdaderamente prestamos atención a esa directriz para hacerla correctamente. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Tú sabes, cómo prestar atención, cómo escuchar, prestando atención para poder hacer las cosas correctamente. Hermano, me ha pasado, a mí me han dicho, hermano Reinaldo, me están hablando. Y ahorita estábamos hablando yo y Jonathan, y él sabe, él se pegó a reír porque él sabe que yo estaba tratando de explicarle algo, pero que él me prestara atención a lo que me estaba diciendo, pero estaba haciendo otra cosa y yo pegué a reírme, eso él entendió rápido, porque así a veces somos, a veces queremos prestar atención a algunas cosas que nos conviene, pero otras que a lo mejor nos enfrenta, no queremos prestarle atención a eso, a lo mejor nos enfrenta para enderezar nuestra vida, pero no queremos prestar atención a esas cosas. Ahora, mira, vamos a darle comienzo a esta maravillosa conversación. Jonathan, va a ser leída en Juan 10, 27, 28 y todo el que tenga una Biblia, búsquela. Todo el que tenga el teléfono, lo que sea, búsquela y compártala con nosotros, que usted se va a gozar de manera especial así
como me he gozado yo en esta enseñanza. Y dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha bien y mira lo que dice. Dice, mis ovejas oyen mi voz, coma, y yo las conozco, coma, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es algo bien profundo y bien importante que cuando leemos, tenemos que aprender a identificar qué significa eso, ¿verdad? Ahora mismo, escuchar, dice, mis ovejas oyen. Escuchar significa oír atentamente y prestar atención. Entonces dice, mis ovejas escuchan atentamente y prestan atención a mi voz. Cuando Dios habla, se supone que nosotros tengamos que prestarle atención, no simplemente el oído, sino la atención completamente. Por eso es que yo dije ahorita, puse el ejemplo de nuestros hijos, que cuando le vamos a decir algo, cuando ellos no prestan atención a lo que tú le estás diciendo, van a hacer las cosas mal, como no son. Entonces nosotros venimos airados, páquete el cocotacito. Te dije que eso no era así. Ay, pues uno se buscó el cocotazo. Mira, en la vida cristiana cotidiana, a veces nosotros también no prestamos atención, y cuando viene el cocotazo de Dios a nuestras cabezas, decimos, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? Es porque no prestaste atención correctamente como debes hacer. ¿Ves? ¿Qué significa prestar atención? Es la capacidad de enfocarse en una persona o un objeto. Mira lo que dice en Isaías 55:3, Jonathan. Dice, inclinad vuestros oídos. Significa que está diciendo, inclínate. Inclina tu oído, pero escuchar significa prestar atención. Eso significa inclínate, escúchame y presta atención. No simplemente te voy a decir escúchame y tú vas a prestarle el oído. No, el escuchar para Dios tiene que ver con una atención y con un enfoque a lo que Él va a decir para que podamos hacer las cosas bien. Y venir a mí. Él te está diciendo presta atención, pero ven a mí. No simplemente vas a prestar atención, también tienes que saber ir dónde Jesús, donde Dios, donde correctamente debemos ir. A veces cuando le prestamos atención a algunas amistades que se preocupan, y no digo que no, pero no viene de Dios, no viene de Jesucristo, a veces cometemos el error. Por eso debemos saber venir donde quién es el pastor, el que llama. Por eso dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Dios conoce a esas personas, esas ovejas que prestan atención a lo que Él quiere. Dice, y vivirá nuestra alma. Y venir y oír y vivirá nuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia, firme de David. Cuando prestamos atención a las cosas correctamente, sabemos cómo vamos a manejarnos. Sabemos cómo debemos hacer las cosas. Porque cuando usted va a un trabajo, y si usted no presta atención al jefe que le está diciendo esto se hace así, esto se hace así, ¿qué es lo que va a pasar? Va a hacer las cosas incorrectamente. Así es los caminos del Señor. Si el Señor, bajo su palabra, porque las personas piensan que simplemente leer la palabra sin prestarle atención a lo que estoy leyendo, ese es el error más grande. No, tú prestas atención, tú lees, miras y prestas atención para saber qué es lo que Dios te está diciendo. Mira, en Proverbios 4, 20, 21 dice, hijos míos, estad atentos a mi palabra. ¿Ves? El Señor te está diciendo que estés atento, es que prestes un enfoque a lo que el Señor te está diciendo. No le dijo, escúchame. Él dice, estad atentos a mi palabra y inclina tus oídos a mis razones. Tú vas a prestar atención y estar atento a lo que Dios va a decir, pero cuando inclina tus oídos significa prestar atención también, ¿ves? Y es la capacidad de enfocarte a lo que Dios va a decir y a lo que vas a escuchar. Por eso los que son verdaderas ovejas en Cristo obedecen su voz y lo siguen. Y están en constante comunión con el pastor y oyen y lo siguen. Y Él da la vida por ellas. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas. Cuando prestamos atención y sabemos que Dios, Jesucristo, es el que da la vida por ti, entonces cuando estas cosas suceden o cuando viene la tribulación o lo que sea, tú sabes a quién acudir, Jonathan.
Porque este es el problema, que cuando no prestamos atención a la palabra correctamente y cuando viene la tribulación, Jonathan, no sabemos a quién acudir. A veces decimos, ¿dónde estás, Dios? No, yo no te encuentro, Señor, estoy en este desierto. Mire, si desde un principio que usted aceptó a Jesucristo, ¿dónde usted lo aceptó? En su corazón, ¿verdad? Pues ahí está, en su corazón, no está en más ningún lado, no está a la izquierda, no está a la derecha. Por eso cuando no prestamos atención a esta palabra, no sabemos qué hacer, no sabemos qué actuar, no sabemos cómo caminar. Jesús declara que él es el buen pastor y da la vida. Hermano, él fue el que la entregó, claro que sí. Y dice que en este versículo, en Salmo 23:1 dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en el 23 dice que en lugares de delicados pastos él te hará descansar. ¿Eso qué quiere decir? Esto, que los creyentes no les faltará nada, que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. Si el Señor te dice a ti, yo soy tu pastor y yo doy la vida por ti, Él es el que te lo está dando todo. Cuando tú prestas atención, tú sabes cómo buscarlo correctamente. Tú vas a escucharlo, pero prestando atención a lo que Él va a decir. Porque a veces en discusiones, estas personas que tienen matrimonios cuando discuten, ¿verdad? Que es lo primero que la esposa está discutiendo y tú no estás prestando atención. Eso pone en ira más a la esposa. ¡Ah! No me estás atendiendo a lo que te estoy diciendo. Sí, te estoy atendiendo, te estoy escuchando, pero no es así. Pero la atención es algo diferente, hermano. Por eso es que los creyentes que están contentos con la provisión y con el cuidado del buen pastor, usted debe entender que espiritualmente quien te alimenta es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Cuando tú prestas atención claramente que Él es el que te va a fortalecer. Dice la palabra que el Espíritu se sujeta al profeta y Él es el que te ayuda a tus debilidades. Si tú sabes que tú tienes debilidades y tú prestas atención a que Jesucristo dice, hay un consolador en el cual le va a tomar de lo de mí y te lo va a enseñar a ti. Si prestamos atención correctamente y sabemos que el Espíritu Santo va a mostrarte de todo lo que sufrió Cristo, porque Él dijo que iba a tomar de lo de Él para enseñártelo a ti, quiere decir que tú vas a saber cómo caminar. Lo que pasa es que a veces hay que hablar claramente, medios cabezoncitos para estas cosas. Porque cogemos la palabra para lo que es de beneficio para nosotros, pero cuando es para enfrentar algo que nosotros estamos haciendo, lo echamos para el lado, eso no lo queremos, pero eso sí, se lo tiramos a aquel, no, ese es para este. Eso no me toca a mí. Por eso es que en el 2 dice que hará descansar debido a la presencia y la creencia del pastor. Y dice que el creyente puede descansar en paz libre de todo temor. Dice que puedes descansar en paz y no simplemente descansar en paz. Dice en reposo, en agua reposo. El que sabe de las cosas que son un reposo es cuando algo está tranquilo. Y si esas aguas están tranquilas, quiere decir que en tu tranquilidad es cuando Dios también va a estar contigo. Mira lo que dice en Juan 14:27. Dice, la paz os dejo y la paz os doy, no como la da el mundo. La da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, ves que Jesucristo siempre te dice que no tengas miedo. Ahora, no tener miedo no quiere decir que vengan dificultades. No tener miedo no quiere decir que de vez en cuando pienses que no puedes hacerlo ni nada. A veces eso tiene que suceder como que para que uno coja impulso. Para que uno coja ánimo para hacer las cosas. Mira lo que dice en Mateos 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. ¿Ves? En lugares de deliciosos pastos, Él te hará descansar. Cuando prestamos atención a esta maravillosa palabra, a Dios, sabremos cómo caminar, pero no simplemente es escuchar, sino es prestar atención a lo que estamos haciendo, hermano Jonathan. Cuando uno habla del tema la voz de Dios, o cuando tratamos de hablar acerca de lo que es escuchar la voz de Dios, hay que tener en cuenta que hay que preguntarnos qué es la voz de Dios, ¿sabe? ¿Qué es lo que se refiere acerca de lo que es la voz de Dios? Cuando uno habla de la voz de Dios, no debe tener en cuenta de que estamos hablando de cuando Dios utiliza diferentes tipos de medios para transmitir un mensaje, para indicar su voluntad. En pocas palabras, que cuando hablamos sobre la voz de Dios o utilizamos esta frase
de la voz de Dios, estamos indicando de que Dios está diciendo algo para transmitir su voluntad, sea cual sea el motivo, Dios lo está haciendo demostrable o lo está haciendo notorio mediante su voz. Y a través de la Biblia podemos darnos de cuenta que Dios utilizó muchos medios. Dios utilizó a los profetas, Dios utilizó los sueños, utilizaba las visiones, utilizaba a diferentes tipos de personas y eventos donde mostraba ese mensaje de la voz de Dios. Y es importante porque cuando lo que llevamos al ámbito práctico de lo que es nosotros acá, de aprender a conocer la voz de Dios, nos vamos a dar de cuenta de que siempre hay un factor donde la mayoría de nosotros posiblemente vamos a encontrarnos en la posición de querer escuchar la voz de Dios, ¿sabes? Personas que oramos, buscamos a Dios, nos relacionamos con Dios, siempre vamos a tener esta tendencia de querer escuchar, querer saber, querer comprender, querer entender lo que Dios nos tiene que decir. Y es interesante, ¿por qué razón? Porque vemos que en la área práctica es donde llega el caos de lo que es la voz de Dios. ¿Por qué razón digo esto? Porque aquí es donde tenemos que descifrar cómo la podemos reconocer y cómo la podemos entender cuando se trata de nosotros y de las personas que nos hablan, diciéndonos, ¿verdad?, de que han hablado de parte del Señor. Por eso nos damos de cuenta de que cuando uno mira nuestra relación cristiana, usted se va a fijar de que el cristiano debe de entender, y eso lo podemos ver en el versículo que Juan explica y nuestro hermano Reinaldo había leído, donde dice que mis ovejas oyen mi voz. Ellos sí oyen su voz. Y es importante porque no está hablando de deber, que ellos deben de oír la voz o pueden escuchar la voz, sino que le está dando a entender de que ellos sí pueden escuchar la voz de su maestro, en este caso de su pastor. Y es bien interesante porque ya ahí uno puede entender de que las ovejas del pastor están a la función disponible de escucharlo. Significa que cada cristiano y creyente está a la oportunidad de escuchar a Dios. La pregunta sería, que ahí es donde debería de ser el caso, ¿cómo es que estamos escuchando la voz de Dios? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Cómo la estamos reconociendo? ¿Por qué razón digo esto? Porque nos vamos a dar de cuenta de que cuando hablamos de la voz de Dios o hablamos cuando Dios nos habla, vamos a darnos de cuenta de que hay ciertos ideales y cierta idea preconcebida antes de lo que el texto presenta, donde hay personas que han utilizado la voz de Dios como un sistema manipulador, y no tan solamente manipulador, sino un sistema malvado y perverso, donde las personas de una otra forma no comprenden o entienden qué es la voz de Dios. Me explico. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice esto: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras. Significa que Dios desde un principio siempre ha estado hablándole al hombre. Lo podemos ver con Adán, lo podemos ver con Moisés, lo podemos ver con los profetas, lo podemos ver con el pueblo de Israel. Dios siempre estaba hablando. ¿Sabes? Dios no es un Dios que está callado en el cielo y no le interesa lo que su creación o sus hijos y sus criaturas estén haciendo. Dios siempre va a estar hablando. Pero mira dónde la cosa comienza a tomar un curso totalmente intrínseco o interesante. Dice, muchas maneras en otro tiempo para los padres por los profetas. Y ahí es donde vamos a las personas que Dios utiliza como los profetas de la antigüedad para hablar. Más bien se le conocían a los profetas como la voz de Dios en la tierra, donde ellos exponían lo que Dios tenía que decir específicamente. Y el versículo 2 dice así: en estos postreros días nos habla por el Hijo. Significa que cuando hablamos e indagamos acerca de la voz de Dios o a qué es lo que nosotros estamos refiriéndonos con la voz de Dios, estamos hablando de lo que ya el Hijo nos ha revelado a nosotros. Viene siendo lo que la voz de Dios dice, y esto lo podemos ver en Juan cuando él mismo dice: yo voy a enviar a mi Consolador y él les va a enseñar todas las cosas, ¿sabe? Le va a enseñar y les va a recordar las cosas. Significa que mediante su espíritu nosotros estamos a la área disponible de escuchar lo que la voz de Dios nos tiene que decir mediante su espíritu. Mediante su espíritu podemos conseguir lo que la voz de Dios nos habla. ¿Cuál es el caso? Ya para pasarle a Reinaldo, es que cuando miramos
La gente dice, pero Dios no me habla, y podemos tomar la analogía de los televisores y de las radios. Usted debe entender que las radios y los televisores, su señal y su transmisión es 24 horas, 7 días de la semana. Eso no para o eso no se detiene. Pero usted se da de cuenta de que usted va a decir, mira, pero la radio y el televisor yo no lo escucho. Y es normal. ¿Por qué razón? Porque si un televisor y una radio están apagadas, usted no va a estar recibiendo la transmisión de su señal. Lo mismo sucede cuando hablamos de la voz de Dios. La voz de Dios está a disponibilidad del creyente. Está a transmisión completa todo el tiempo. ¿Cuál es el caso? El receptor. El que recibe el mensaje es el que no está en la disponibilidad de recibir lo que se le está diciendo. Tiene el televisor apagado, tú no puedes recibir la señal. Si el receptor no está en la posición correcta o en la área correcta de poder recibir su mensaje, él no puede o ella no puede recibir lo que viene de la voz de Dios. La voz de Dios no está limitada, la voz de Dios está, vamos a decir, en abundancia, y eso lo podemos encontrar en referente a su palabra. Por eso es que la Biblia nos enseña de que la palabra de Dios viene siendo la voz de Dios, viene siendo lo que Dios estipula, así como nos dice Timoteo, dice que toda escritura es inspirada por Dios. En pocas palabras, ahí es donde está la voz de Dios. Cuando hablamos de voz y queremos irnos un poquito más técnico, estamos hablando de cuando una persona de una otra forma desde su boca expresa ciertas palabras, y lo mismo lo podemos hacer dentro de un sentido de Dios. Dios es el que ha respirado, ha inspirado las palabras que están en su libro, donde ahora su voz están en esas páginas, ahora su voz están escritas mediante las escrituras, pero el caso está en cómo nosotros la estamos reconociendo y cómo nosotros estamos tratando de descifrar la voz de Dios, y ahí podemos hablar de lo que se considera aquellos que hablan de parte de Dios, y de lo que nosotros tratamos de definir como que Dios me dijo o Dios no me dijo. Es algo bien interesante, Jonathan, porque ya que hablaste del receptor y si el receptor no quiere escuchar, como ahora mismo tú estabas explicando, dice, yo quiero escuchar la voz, ¿verdad? Pues viene Dios, se manifiesta a través del Espíritu de nuestro hermano Jonathan, y Jonathan me está hablando, no, tú no eres Dios, el que yo quiero escuchar a Dios, pero si Dios lo está utilizando para que hable, y tú, pues por eso es que hay que saber identificar la voz de Dios. Mira, yo he visto muchas personas que han mirado televisión, Jonathan, y hay un predicador desde el 1840, de eso que ni se ve la televisión en blanco y negro. ¡Diantre, Dios lo usó! ¿Cómo es que Dios usó a ese varón para hablarme a mí? ¿Por qué? Porque está expresando la misma palabra que estuvo en ese tiempo a la que está ahora. No ha habido ningún cambio, hermano, es la misma palabra. Pero está en el receptor que quiera recibir, ¿ok? Porque cuando yo tengo una transmisión, yo tengo 2 walkie-talkies, Jonathan tiene uno de estos, y yo quiero cambiarle el canal y no quiero escuchar la voz de Jonathan, pues entonces es mi problema. Y ese es el problema de muchas personas, que debemos aprender a ser receptores de la palabra que Dios habla. Y cuando prestamos atención a esa palabra, ahí es cuando sabemos, Jonathan, lo que tenemos que hacer. Cuando no somos buenos receptores, la palabra se va a perder. Entonces no puedes decir, Dios no me habla o yo no escucho la voz de Dios. Mira, hay momentos que usted le dice al Señor, háblame, quiero escucharte. El Espíritu te inquieta en el corazón y te dice, bueno, en donde dejaste la Biblia hace 3 meses llena de polvo allí encima de la nevera, vete, búscala, que te voy a hablar a través de ella. Mira, no quiere decir que porque usted lea, usted no está escuchando la voz de Dios. Si Dios es la voz en todo, Dios es la voz en el cristiano, Dios es la voz en su palabra, Dios es la voz en todo. Si Dios te dice, busca la palabra y búscate por ejemplo, Mateo 10:15, y en Mateo 10:15 es una reprensión para que tú te arregles y puedas escuchar mejor su voz, pues ahí dice, no, ese no fue Dios hablando, ese fue el diablo. El diablo fue el que me habló, me susurró al oído. Pues mira, el diablo te está diciendo, arréglate. ¿Tú me entiendes? Pero mira, todos los que son enseñados y guardan la palabra recibirán una fuente inagotable de vida del Espíritu Santo de Dios. Jonathan estaba hablando del Espíritu Santo de Dios. Mira, en Juan 7:28 nos explica, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Para que esos ríos de agua viva, Jonathan, corran en ti, primeramente tienes que creer
Y al tú creer, tienes que saber escuchar, porque ¿cómo es que yo voy a creer en mi amigo Jonathan, pero yo no sé lo que él hace? Cuando el Espíritu Santo dijo que él tomará de lo de Cristo, es para enseñarte todo lo que él hizo, que él sufrió, él lloró, a él le dio hambre y él vivió en un cuerpo humano, hermano, un cuerpo humano que sentía y padecía. ¿Qué tú te crees? ¿Que Cristo no va a conocer todo lo que tú vas a sentir en esos momentos? Claro que lo va a conocer, pero todo está en que usted preste atención correctamente a lo que él te va a decir en la palabra. Mira, Dios es bueno, dice que hace prosperar y no quiere decir que no habrán problemas. Dios dice que te va a hacer prosperar. Ahora, depende de la clase de prosperación que tú quieres, porque si tú quieres que el Señor te dé $1,000,000 para que te pierdas, pues mira, hermano, no te los va a dar. Señor, prospérame. Y su alma, ¿ves? Cuando usted escucha la voz correctamente como es, su alma está prosperando. Espiritualmente oran más, espiritualmente buscan más de Dios, espiritualmente van más a la iglesia, espiritualmente cuando escuchas esos susurros de que estás cansado y tú dices, no, vas a la iglesia. Esa es la prosperación que Dios quiere darte. Por eso es que debemos inclinar el oído a Él y prestar atención para saber cuál es lo que Él quiere que prosperamos. Mira, monetariamente y cosas como las casas y todo eso, Dios sabe cuál es la necesidad, pero espiritualmente es la preparación que Él quiere darte. Dice, habrán problemas y fracasos, sino más bien una persona piadosa conocerá la voluntad de Dios, las bendiciones de Dios. Me perdí aquí. Dice en Juan 3, no, ¿cómo es que se dice esto? Hermano Jonathan, esto... Tercera de Juan, ¿verdad? Tercera de Juan. Es que veo muchos números. Tercera de Juan. Estamos en vivo, hermano, pero esto es para gozarse de manera especial. Tercera de Juan 2 dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ves? Que está diciendo en salud y en tu alma, que son cosas que del cuerpo y más espirituales. Ahora, lo material, Dios sabrá. Una de las preguntas que casi siempre todas las personas se preguntan, porque yo me la pregunté y por eso fue que yo quise preparar todo esto. Yo me pregunté, ¿cómo yo puedo escuchar la voz del Espíritu? Y yo sé que muchos se los han preguntado, porque lo que pasa es que cuando yo me pregunto esto, uno se quiere contestar a uno mismo que tiene que ser algo sobre que... una voz que nadie reconozca, pero acuérdense en que el enemigo es imitador. Él imita tantas cosas en el cual si usted no está preparado para correctamente escuchar la voz de Dios a través de sus escrituras, cuando usted lee, ¿a quién es usted el que está escuchando, Jonathan? No es a mí. Cuando tú me lees la palabra, ¿quién es el que está hablando? Es Dios, Jesucristo, el Espíritu. Pues entonces usted está escuchando su voz. Por eso es que él dice, oíd y presta atención, porque cuando prestamos atención sabemos que lo que estamos leyendo es Dios hablando. ¿Quién más si no es Dios? ¿Viste? Dice, hay para nosotros primeramente aprender a escuchar la voz de Dios tiene que haber una disciplina. Yo estaba hablando con un compañero ahorita sobre la disciplina y también hablé con Jonathan antes de empezar sobre la disciplina. Y mira lo que trae disciplina a tu vida. Estas personas que tienen hijos les gustan disciplinar a sus hijos para que hagan las cosas bien. Y si usted disciplina a su hijo, ¿qué más es Dios que le gusta disciplinarlo a usted para que haga las cosas correctamente? Una disciplina va a traer una mejor atención, una mejor para escuchar, y usted puede prestar atención mejor. Cuando usted tiene su hijo y usted le dice, Jonathan, mira, yo necesito que hagas esto al nene, pero atiéndeme lo que te estoy diciendo porque te estoy señalando lo que yo quiero que tú hagas. Ahora, si yo lo escucho y no presto atención a lo que él me está señalando para hacer, cuando yo me voy y viro, las cosas no están hechas correctamente. Eso así es lo que pasa con Dios. Dios te dice, préstame tu oído y presta atención. Ok, te estoy diciendo que en lo oculto ores, ahí te desahogues, ahí hagas todo lo que tengas que hacer para que cuando vea en público, ahí seas como. Ahora, si tú lo escuchas, pero no prestas atención a cómo hacerlo,
Pues entonces, Jonathan, ¿cómo lo van a hacer correctamente? Y eso es lo que sucede con muchos, que no prestamos atención a la palabra, la escuchamos, sí, no, dice en el Salmo 10 que vamos a ser plantados como árbol, pero prestaste atención cómo significa eso, cómo vas a ser plantado y nunca vas a sufrir de agua, sino que siempre vas a ser alimentado con quien es en Cristo. Está bien, lo escuchamos, pero usted sabe que eso es cierto. Cuando usted se disciplina, puede implementar para escuchar la voz del Espíritu Santo. Recuerda que siempre está hablando, como explicó nuestro hermano Jonathan. Dios siempre está hablando, Él no está limitado a nada. O te habla a través de la palabra, o te habla, mira, a veces hasta de un anuncio. Y no, hermanos, ustedes saben que a veces ustedes han visto anuncios. El Señor me dio un tema. ¿Y cómo tú sabes que fue el Señor? Porque estás prestando atención a la voz de Dios correctamente. Mira, leí, wow, Dios me habló a través de este versículo. ¿Por qué? Porque es Dios hablando, Jonathan. Oye, ahí es donde viene siendo, vamos a decir, la clave de poder uno comprender cuando Dios nos está hablando. Hay que tener, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta de que cuando uno habla de la voz de Dios, uno debe de entender que la voz de Dios viene siendo algo reconocible para el hombre. Reconocible para el hombre es de una manera de cómo el hombre pueda prestar atención a lo que se le está diciendo. Hubieron ejemplos bíblicos, hay muchos ejemplos bíblicos de cómo Dios pudo haber hablado y utilizado ciertos sentidos donde haya sido reconocido para las personas que lo hayan escuchado y familiarizarlo con los seres humanos o como una voz o por así decirlo como una forma o, ¿verdad?, de una forma ruda, masculina, o como hay otros que lo han identificado como algo suave y pasible. Y eso lo podemos ver con Samuel. Samuel, cuando Dios le habla, él va donde Elí diciéndole, Señor, estoy aquí, que me necesita. Y Samuel, Elí entendió y dijo, no, Dios te está llamando. Así que respóndele a Dios y dile, heme aquí. Podemos ver el caso de Elías. El caso de Elías es similar, donde podemos ver que Dios hizo, ¿verdad? Hubieron un cierto suceso, hubo trueno, hubo relámpago, hubo fuego y Dios no estaba ahí. Y dice que en el silbido apacible, él escuchó la voz de Dios, él oyó lo que Dios le estaba diciendo. Significa que cuando nosotros vamos a hablar de cómo reconocer o cómo escuchar la voz de Dios, hay que tener en cuenta de que cuando nosotros tratamos de llegar a la comprensión de que es Dios realmente hablándonos, tenemos que entender ciertos puntos, como cuáles, de que no todo lo que llega a tu mente es Dios, ¿sabes? No todo lo que puede llegar de lo que tú leas de la Biblia es Dios. Y esto es bueno porque a veces hay personas que van a leer la Biblia y como ellos saben que la palabra de Dios es la voz de Dios y están en lo correcto, lo único que puede haber una mala aplicación de los textos donde la persona piense que todo lo que se dice es Dios. Por ejemplo, voy a crear un caso hipotético y hay casos que han pasado donde hay personas que han hecho lo mismo de ciertos personajes bíblicos y ellos han dicho que Dios le dijo. Ellos dijo, no, Dios me habló porque yo lo leí aquí y es exactamente lo que Dios dice y yo lo tuve que hacer. Por ejemplo, hay ciertos videos de personas que han tomado serpientes y se han mordido y han terminado mordidos por serpientes y han muerto por la muerte de serpientes, pero tú puedes levantar una conversación con ellos, te van a decir, no, eso es de Dios, Dios me lo dijo, que lo tenía que decir así porque está en la Biblia. Y ahí es donde uno dice, pero varón, ¿sabes? Te fuiste a un extremo que no tenías que irte, pero ellos van a llegar con la idea de que porque está en la Biblia, esa es la forma de cómo se tiene que hacer. Por eso es que estamos diciendo que cuando hablamos de la voz de Dios, primero hay que aprender a reconocer la voz de Dios y eso recurre a la prudencia, recurre a escudriñar, manda o demanda de nosotros investigar, ¿sabes? De que yo no oigo simplemente la voz de Dios y pues simplemente sin filtro, eso es Dios y se acabó. No. Por eso es que tenemos una relación con nuestro amado. Y cuando uno tiene una relación con Dios, tú vas a saber cuando Dios te está hablando. Tú sabes la forma de cómo Él lo hace. Tú sabes las maneras de cómo bíblicamente podemos comprender que es Dios hablándonos o es Dios expresando sus puntos hacia nosotros. Lo único es que tenemos personas que están experimentando la voz de Dios acorde a lo que pueda estar pasando en su sistema mental o acorde a su sistema emocional y ellos lo identifican como que, bueno, ellos te van a decir, chacho, cuando Dios me habló se me pararon los pelos
O cuando Dios me habló, mi alma se quería salir del cuerpo. O cuando Dios me habló, y esas son las maneras de cómo ellos lo identifican. ¿Cómo escuchaste a Dios? Bueno, yo escuché esa voz en el oído que me dijo, haz esto. Y vuelvo y repito, y esas experiencias siempre se van a respetar, no son malas, siempre se van a respetar. El único problema con esto es que hay una línea fina con lo que es la voz de Dios y la adivinación. Hay una línea bien fina cuando se trata de la voz de Dios y de adivinar algo. Y ahí lo podemos hablar cuando las personas vienen a decirte de parte de Dios algo. Y es como Rey nos explicaba en cuestiones de prestar atención. ¿Por qué razón? Porque van a haber cosas que personas te van a decir donde no necesariamente son bíblicas y tienen que ir acorde a su voluntad. Y esto es bueno entenderlo. Recuérdese que nosotros no estamos buscando la voluntad de Dios. Ya nosotros tenemos la voluntad de Dios. Nosotros lo que necesitamos hacer es comprender la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12 nos enseña eso. Dice que cuando tu mente está transformada mediante la transformación de la regeneración que ya tú has tenido en Cristo, dice que ahora usted puede comprobar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya la tenemos en nuestras manos. Lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios anhela de nosotros, lo encontramos en las Escrituras. El único caso es que a nosotros nos fascina el futuro. A nosotros nos fascina lo que viene. A nosotros nos fascina el evento de decirme cosas que yo no conozco, cosas ocultas que yo no comprendo de mi persona o que yo no comprendo del más allá. Y hay veces que eso nos lleva a las cuestiones de yo irme más allá, no tan solamente de lo bíblico, pero irme más allá a poder saber qué es lo que Dios realmente quiere decir. Y hay que entender que obviamente creemos fielmente que Dios habla y hay circunstancias como lo vemos en la Biblia que Dios le habló a muchos hombres en la Biblia. Pero el único caso es que yo no puedo hacer de esas experiencias mi doctrina o enseñanza general donde todo el mundo tiene que estar pasando por lo mismo. Y eso puede pasar como lo que Rey estaba diciendo de oír la voz de Dios audible. Hay personas que dicen, si tú no oyes la voz de Dios audible, tú no tienes relación con Dios. Si tú no estás oyendo a Dios diciéndote, Señor, levántate, perencejo, estoy aquí. Si ellos no están oyendo esa voz, ellos no se sienten que su vida espiritual está al grado de una relación íntegra, por así decirlo, poderosa con Dios. Y no entendemos que Dios a través de la Biblia, Él no tiene que hacerlo así. Él lo hace de muchas maneras. Él no tiene que hablarte audiblemente, él no tiene que hacerlo. ¿Que hay casos que pasan en la Biblia? Seguro que sí, pero esos casos son casos específicos. Hay momentos donde usted se va a dar de cuenta que Dios le va a hablar claro y dice, fíjate, de verdad, yo oí la voz de Dios y fue exactamente lo que Dios me dijo. Pero no todos los casos son así. La cuestión es que hemos tratado de adoctrinar con nuestras experiencias en vez de dejar que la Biblia nos guíe o que la Biblia nos enseñe. Por esa razón, ¿verdad? Ya para pasar la Rey, podemos entender que vamos a tener ciertos conflictos cuando la gente utiliza la voz de Dios. ¿Sabe? Dios me habló. ¿Qué Dios te dijo? No, que yo voy a ser Peter Pan, ¿sabes? Yo voy a volar y voy a salvar el mundo entero. Y tú te das de cuenta de que cuando tú miras, tú y yo no podemos desafiar su experiencia. Hay que entender. Uno va a respetar siempre las experiencias de la gente. Hay gente que te va a decir, mira, yo tuve una experiencia con Dios, Dios me habló, Dios me dijo que yo voy a volar como los aviones. Está bien. Dios te dijo a ti que ibas a volar con los aviones. Está bien, tranquilo. Pero esa es tu experiencia. En pocas palabras, eso es algo que tú experimentaste. Y hay otros factores que yo voy a entrar que posiblemente pueden ser muchos motivos por qué experimentamos cuestiones como esa. Pero hay que entender que esa no es el medio, o ese no es el medio de yo decir que Dios me está hablando o que necesariamente fue Dios porque yo escuché algo dentro de ese sueño o dentro de esa experiencia personal. Porque si no es conforme a lo que la Biblia enseña, hermano, no es Dios hablándote. En pocas palabras, no tiene que ver nada con Dios. Posiblemente tú pasaste algo que Dios te dijo, está bien, pero no tiene que ver nada con la voluntad de Dios. Tiene que ver algo contigo. Te comiste 2 o 3 tripletas, está bien, pero eso vienen siendo ciertos factores que a veces lo vemos y lo podemos identificar cuando alguien viene y te habla de parte de Dios. Y por eso es que le dije que hay una línea muy fina con la adivinación. No, y como tú dices, cuando alguien te va a hablar de parte de Dios, dice la palabra, escudriñar los espíritus para saber si es que vienen de Dios. ¿Y qué es escudriñar?
prestar atención para saber si es Dios verdaderamente que te está hablando o no. Y si no lo hacemos así, no podemos decir que es Dios. Si alguien no escudriña, ¿sabes? Yo no, hay que, ¿verdad? Y con todo el respeto de nuestra audiencia y los hermanos que están ahí con nosotros, tenemos que ser responsables. ¿Por qué razón? Porque si no prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo y lo único que estamos haciendo es, ay, gracias a Dios. Mira, oiga lo que se le está diciendo. ¿Por qué razón? Mira, hay personas que... A veces están, amén. Amén, Sí. amén. Tú estás hablando ahora mismo y estoy, amén, amén. Estoy prestando atención. Amén, amén, amén. No ¿sabes? No entendemos que tenemos que prestar atención, tenemos que discernir. No, Dios me dijo que yo voy a hacer, y esto muchas veces pasa. Yo tengo una vida íntegra con Dios, yo y Dios somos los duros, pero tú sabes, personalmente tú sabes que tú no estás bien con Dios. Pero tú le dijiste amén al predicador que te dijo, no, yo veo que Dios y tú tienen una relación intrínseca. Espérate, no le mientas a Dios porque el único que te está engañando eres tú mismo. Hay veces que la gente le dice, no, tú tienes 4 hijos y tu seguro social es ese. Y yo, amén, gloria a Dios. No mientes, ese no es tu seguro social. Esos no son tus hijos, ese es de perencejo. Y es porque a veces y ahí es donde yo creo que debemos tocar, le hemos dejado pasar la mano a muchas personas en cuestiones de que hemos permitido que este abuso de Dios me dijo o la voz de Dios, como es Dios, pues uno se echa para atrás. Sí, uno coge miedo, porque acuérdate, uno es temeroso. Cuando tú eres Sí. temeroso de la palabra, que tú vas a decir, espérate, fue Dios que habló, pero tú escudriñaste y prestaste atención si verdaderamente fue Dios. Mira porque hay una línea intrínseca, Rey, para que tú puedas seguir. Mira porque yo digo que cuando ciertas personas vienen a decirte que Dios te dijo, debemos de entender de que si no hay un referente bíblico, cuando digo referente bíblico, algo claro en la palabra, si no lo hay, yo quiero que usted entienda esto, si no lo hay y le están diciendo algo, hermano, hay productos de adivinación. Hay gente, hermano, que han dicho cosas que son verdad, adivinos que hay cosas que usted sabe que son verdad. Ay, yo le aseguro que hay gente que ha podido sentarse, Reinaldo, que le lean las cartas y ellos han dicho ciertas verdades. Sí, ellos dicen, pero ¿cómo es posible? Se supone que sea Dios. Es que, hermano, usted debe entender que aún en la oscuridad estos factores operan. Y vamos a través de la Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16, Pablo tuvo que reprender a una divina porque le dijo, mira, llegaron los varones de Dios. Y estoy yo resumiendo, sin entrar al texto para avanzar. Ella dijo una verdad, ella no mintió, ella no dijo, no, ellos no son hombres, ella dijo una verdad y esto lo podemos ver tristemente dentro de la iglesia. Hay un factor de adivinación que ya se está viendo. ¿Cómo es que podemos entender que hay un factor de adivinación con todo el respeto? Es cuando las personas están entrando en cuestiones de saber ciertas cosas. Hermano, hay veces que dentro de ese factor de adivinación, Dios no lo aprueba. Es que esto es bueno entenderlo. Dios lo considera hasta rebelión. Y usted puede ver que dentro de nuestro círculo podemos ver personas que ese es el factor. ¿Cómo tú sabes que están adivinando? Tú que estás en prueba. Hermano, ¿quién rayo no está en prueba? ¿Quién no está en prueba? Me vio llorando. Sí, no, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Yo estoy llorando porque Dios me está hablando y estoy bien alegre. No, Dios te va a ayudar. Porque estamos tratando de adivinar qué es lo que está pasando. Y ahí es donde usted puede ver, por ejemplo, ciertas cuestiones dentro de lo que se mueve en un servicio. ¿Cómo es que manejan? Bueno, vamos a ser táctico. Si yo comienzo a decir, estamos en prueba, yo veo que la gente se comienza a lanzar, pues yo me voy a meter por esa línea. Eso es un factor de manipulación y es un factor de adivinación. Porque si Dios no me está diciendo nada, estoy siendo táctico manejándome en un sistema de adivinación. Lo mismo pasa, y yo respeto a la gente, ¿verdad?, que considera muchos hombres de Dios como profetas y de que les hable y el don de ciencia. Yo respeto, yo creo que usted entienda esto. Yo soy un pentecostal muy raro, demasiado muy raro. Así que por favor, téngame paciencia. Usted puede darse de cuenta de que van a haber veces que ellos van a venir a decirte, no, porque yo sé las células que tienes y yo sé dónde tú vives, tu casa es amarilla, cuando tú entras, tú no entras por la puerta, tú entras por la puerta de atrás. Y está bien, gloria a Dios, dijiste eso. ¿Para qué fue todo eso? ¿Para qué fue que tú me dijeras la puerta por donde yo entro? ¿Para qué fue? No, tu nombre no es Rebeca, tu nombre es Sara. ¡Wow! Gloria, ¿para qué?
¿Para qué razón? ¿Para qué razón se dijo? Y volvemos. Es porque, y hay ciertas cositas que uno como cristiano tiene que estar pendiente, que es lo que el Rey nos está diciendo. Si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, nos vamos a enamorar de ciertas transmisiones que no son producto de Dios, son producto de nuestra adivinación. Y yo le quiero tocar un versículo para pasarle a Rey. Jeremías 14:14 dice esto, que esto es alarmante. Mira lo que dice Jeremías 14:14. Me dijo, esto es Dios hablándole a Jeremías. Entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. En mi nombre. Diciéndole, esta gente hablan en mi nombre, usando mi nombre, como si fuera yo cuando no soy yo. Dice más, dice, no los envié, no les mandé, ni les hablé. Dice, visiones, es increíble, Rey, visiones mentirosas. Hermano, ellos van a ver visiones, sí, pero son mentirosas. Dice el versículo más, adivinaciones y vanidad. Cuando está hablando de vanidad, está hablando de cosas que son, por así decirlo, inútiles, que no funcionan. Cuando yo le digo, yo respeto, cuando yo le tengo que decir a alguien acerca de cuántos pelos tiene en la mano o en el brazo, eso es vano. ¿Para qué es eso? ¿Para qué razón yo le estoy diciendo eso a esa persona? Si Dios te tiene que decir algo, dígalo. ¿Para qué razón yo tengo que crear un mundo de especulación? Yo veo una R, no, era la R, ahí está. Y todo el mundo, gloria a Dios. El hombre gloria de a Dios. Sí. Y es que no podemos seguir aplaudiendo estas cosas como si fueran válidas cuando estamos viendo aquí en la Biblia que Dios le está regañando al pueblo, que esto pasaba bastante, haciendo lo mismo en aspectos de adivinación. Esta gente no cree en la profecía. Hermano, yo soy continuista, yo creo en los dones, yo creo en el don profético de que Dios utiliza gente de una manera fina, pero hay que llamar a cuenta de que ya hay un descontrol de adivinación. Cuando usted sabe que en todos los cultos le van a decir lo mismo y usted, ay, gloria a Dios, hermano, se lo llevan diciendo todos los cultos. Es porque ya se ha programado de que ellos saben lo que usted hace y cómo usted se comporta. Cuando yo comienzo a hablar en lengua y usted se sacude, ya el predicador sabe. Dice, por aquí es. Y yo respeto, yo sé que hay personas que no lo hacen con esa intención, pero hay otros que sí. Y aún los que no lo hacen con esa intención, pero indirectamente lo hacen, están cayendo dentro del mismo sistema de adivinación. Estamos cayendo en lo mismo, no podemos, y por eso es que Rey nos dice, tenemos que atender a la voz. ¿Qué la voz nos está diciendo? Si la voz me está diciendo que yo oro cuando yo no oro, eso es mentira. Eso no es Dios. Si yo no estoy orando, yo no estoy orando. No, y así son las profecías. Jonathan, hermano, Dios ha visto que has llorado y estás buscando de Dios en lo oculto y estás haciendo esto, y la persona lleva casi un mes sin leer la Biblia. Y después, Jonathan, lo malo es que dicen, amén. Si llevas un mes sin buscar de Dios. Es culpa de nosotros. Sí. Es culpa de nosotros. A nosotros nos gusta eso. Hay que ser realistas. A nosotros la iglesia, tristemente, le gusta eso. Y a la iglesia gustarle eso, no lo van a parar. ¿Sabes cómo lo van a decir? No, eso pasa. Olvídate de eso. Eso pasa. Tú sabes que los profetas del Antiguo Testamento, si hacían una falsa profecía, los mataban. ¿Y de qué manera? No, apedreado, eso es a golpe limpio. Eso es a golpe, porque el pueblo no jugaba con la voz de Dios. El pueblo no tomaba por vacilar la voz de Dios. Y hoy en día estamos viendo, como tú nos estás enseñando hoy, Rey, de que si no le prestamos atención, como, no es Dios. Dios algo, pues Dios. Él me dijo eso, pero él me dijo, ¿sabes? Algunas cosas que pegaron. Hermano, eso son balas al aire. Eso no se puede hacer. Eso es adivinación. Y hay una influencia que, oiga bien, una influencia malvada y perversa que no es correcta. Y dice más el versículo de 14, para pasar la red, dice, adivinos y de vanidad, engañoso. Mira por qué profetizan. Dice, del engaño de su corazón os profetizan. Significa que la razón por qué te profetizan lo están haciendo del mismo corazón de ellos. Y hermano, yo sé que usted lo sabe, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Cómo es posible que ellos están viendo visiones
Ellos están dándote una palabra profética. No, hermano, te lo están dando del corazón, de su engaño del corazón. Eso es alarmante y por eso ¿verdad? Para mí, yo no sé si para usted que me está viendo, no es alarmante. ¿Usted le gusta esa cuestión? Meta mano. Pero para mí me importa lo que la palabra de Dios diga y de lo que se quiera decir de la palabra de Dios. Los judíos no tomaban, vamos a decir, por vacilar cuando Dios decía algo. ¿Sabe? Ellos no tomaban por cuenta y mucho menos ahora en la palabra y en nuestros tiempos debemos de hacer lo mismo. No, ellos están aprendiendo. Hermano, lo que está mal no se puede aplaudir. Lo que está mal no se puede pasar por alto. No, esas cosas pasan. Cuando esas cosas suceden, eso crea de que el pueblo se adicte, se complazca o se conecte con esas cosas. No, está bien, me dijeron mal, pero eso es normal, eso pasa aquí normal. Normal. Normal de que aquí la gente esté tirando balas al aire como si Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Para los judíos esa era blasfemia. ¿Cómo es posible que para nosotros es un ups? Se me zafó. No, eso es peligroso. Es bien importante, Jonathan, esto, y es que todas estas cosas siempre conllevan un sometimiento. ¿Y qué es un sometimiento? Un sometimiento verdadero. No es un sometimiento superficial, porque hay cosas que tú las puedes hacer superficial y por eso es que cuando las cosas profundizan a lo hondo, te hablan de cualquier cosa que tú creas que es de Dios, porque se te pararon los pelos, ya es Dios hablando. Mire, hermano, si cuando a usted le da frío no se te paran los pelos. Y el viento no le está hablando a usted, aunque yo espero. No, mira, ¿tú sabes qué es la importancia de este sometimiento? Que usted preste atención. Por eso es que Dios dice en su palabra, escudriña los espíritus, porque Jonathan nos leyó, hay espíritus que vienen engañadores y los espíritus también son cosas sobrenaturales. ¿Me entiende? Son cosas que Dios está permitiendo para que usted tenga un mejor entendimiento de cómo buscar su palabra. Yo pego a hablar 15 lenguas o las lenguas que yo voy a hablar y yo no las interpreto para usted. ¿Qué usted va a saber de lo que yo estoy hablando? Pero usted va a estar diciéndole amén. Y si yo estoy diciendo en lengua, Dios te va a partir en dos. Dios te va a matar ahora mismo porque estás haciendo esto y estás haciendo aquello. Y usted, amén, amén. Pero yo no te lo estoy, ¿cómo se dice? Interpretando. Yo simplemente estoy haciéndolo como tú dijiste. Y hay que entender que esa es la voz de Dios, ¿sabe? El apóstol Pablo entendió y comprendió de que los que hablaban en lengua, él decía, yo prefiero que profeticen. Si ustedes van a decir algo en lengua, profeticen, digan lo que tengan que decir. Referente al término de profecía como la palabra, hablen de lo que tenga que ser de la palabra. Y Rey lo está diciendo, si tú me estás hablando en lengua y shabarababa, y Itaí, y toda esa cuestión, y tú no me estás dando la palabra de Dios, ¿qué está pasando entonces? ¿Qué está sucediendo? Yo entiendo, no, toda esa cuestión, me prendí en Dios, yo no me puedo controlar, hermano. Y acuérdese, no se está diciendo que Dios no se manifiesta en las lenguas, sí lo hace, pero todo hay un orden. Mira, hay tres formas para mejorar la capacidad de escuchar a Dios. Y antes de yo hablar de estas formas, yo hablé de la disciplina y voy a explicar un poquito más de la disciplina, que eso es lo que hace. Una disciplina lo forma a usted. Como usted disciplina a su hijo, usted forma a su hijo a que haga las cosas como usted quiere. Si usted se disciplina en Dios, usted va a hacer las cosas como Dios quiere. Ahora, mira esto, mira, Jonathan, mientras hablaba yo pensaba esto y mira cómo Dios te enseña desde un principio. Mira, cuando tú te casas, un matrimonio. Para que un matrimonio trabaje, Jonathan, no se tiene que prestar atención entre las dos personas, saber qué te gusta, qué no le gusta, qué le gusta a aquella persona o qué no le gusta. Cuando la relación va bien es porque los dos tienen comunicación correcta, no se ocultan nada, no es que voy a coger el teléfono tuyo y tú lo tienes laqueado. No, que privacidad. En un matrimonio no hay privacidad. En el matrimonio Dios te está enseñando lo que es una disciplina. Ok, tú te disciplinas y para que tú dures con ese matrimonio, tú tienes que mantener una comunicación con la persona. ¿Cómo usted quiere progresar en Dios si usted no tiene una correcta comunicación? ¿Cómo usted quiere que su matrimonio trabaje si usted no tiene una correcta comunicación? Cuando un matrimonio tiene una correcta comunicación, el matrimonio trabaja y los dos echan para adelante. Así mismo, Dios te está enseñando, así mismo es conmigo. Por eso es que Dios identifica a la iglesia como la novia. Porque cuando entran en un matrimonio, hay una identificación. Ok, me voy a casar contigo, pero cada vez que me voy a acostar, me acuesto de espalda y no sé, estás triste. La esposa mía está triste, está dolida.
Tú no te acuestas y le dices, mi amor, ¿estás bien? ¿Qué sucede? Vamos a comunicarnos, vamos a hablarnos. Eso es lo que Dios quiere, que tú hables y te comuniques con Él para que tú puedas entender el camino correcto. ¿Cómo tú vas a poder entender un matrimonio si no se hablan? ¿Cómo yo voy a poder entender si estoy casado con esta persona y no le gustan las habichuelas y hice habichuelas hoy? Pero es que tú no me lo dijiste. Por eso es que es bien importante la comunicación en el matrimonio. Tú aprendes una disciplina. ¿Qué es? La comunicación, hablar bien, correctamente, sentarse. Si yo estoy hablando, no podemos hablar los dos a la vez, porque ¿qué sucede cuando ahorita, Jonathan, que te empecé a interrumpir? Y no No vamos se a entender. entiende. Yo hablo, toco a Jonathan, le toca a él. ¿Ves? Y así es en el matrimonio. Está bien, voy a atenderte, dime todo lo que me tengas que decir. Ajá, ¿me toca hablar? Sí, pues escúchame. Pues así mismo es con Dios. Mira, hay cosas que hay con Dios que lo único que usted hace es hablar. Y Dios loco por hablarte y tú hablando y dando que es hablando. Pero Dios quiere hablarte. Cállate y déjame hablar. Así mismo es en el matrimonio. Pero cállate y déjame hablar para poder entendernos. Tiene que haber una comunicación correcta y eso es lo que no hay hoy en día en el cristianismo. Porque ahora mismo, mira, como Jonathan dice que el sharabababa, hoy usamos hasta la palabra para lastimar a los hermanos y se supone que es para restauración y salvación. Oh, Dios me dijo que te dijera esto, está bien, será una verdad, pero era el momento en el cual yo te dijera esa verdad. Era el momento en el que yo te ofendiera para que te salieras de los caminos por esto. Si dice la palabra que él tiene 99 ovejas, dejó las 99 que están salvas en el redil. Son la gente que están salvas en la iglesia para ir a buscar la que está afuera. ¿Tú ves la diferencia de cómo Jesucristo trabaja? Por eso es que hay que aprender a escuchar. Ahora, mira, la Biblia se refiere a la disciplina, a una formación y un proceso de educación. Una persona que no tiene disciplina es mal educada. Una persona que no tiene disciplina en los caminos que el Señor nunca va a hacer las cosas correctamente como Dios quiere que las haga. Va a hacer siempre lo que le da la gana. Por eso cuando usted disciplina a su hijo, por ejemplo el mío, él sabe que de lunes a viernes él tiene escuela. A las 8 él tiene que apagar todo, bañarse y acostarse. Yo no le tengo que decir. Porque yo a veces lo pruebo. Yo a veces me voy para el cuarto a las 7 y él está viendo televisión. Y yo vengo y miro el reloj y digo, son las 7:57. Vamos a ver, 58. Y lo malo que mi nene es puntual. Si mi nene le dice a las 8, es a las 8, no a las 59. No, son las 59 todavía, pues. Pero que lo discipliné a que hiciera las cosas correctamente. Eso él me hace caso. Él viene, ya son las 8, paga todo y rápido se mete a bañar y se acuesta a dormir. Ora conmigo. Así mismo es con Dios. Cuando tú te disciplinas en Dios, que es un proceso, una educación, una formación para ti. Ahora acuérdese que disciplina no es un castigo. La disciplina que estamos hablando es que tú hagas las cosas como son los del ejército. Todos corren al mismo tiempo, todos hablan al mismo tiempo, todos hacen las cosas como se le enseñaron a hacer. Si a ti se te enseña la palabra, a escudriñarla, a escucharla, a prestar atención, hágalo, hermano, hágalo. Porque eso dice la palabra, que escudriñarla para ver si hay salvación en ella. ¿Cómo usted va a saber si hay salvación si usted no la escudriña o no busca? ¿Cómo usted va a saber si el hermano que me está hablando de parte de Dios vino de Dios de verdad? Está a través de la disciplina. Usted se disciplina. Ahora, no quiere decir que lo va a criticar. No quiere decir que le va a tirar. Si usted escuchó algo que se escuchó medio funny, pues usted en oración dice, bueno, Señor, voy a escudriñar si esto vino de ti. Si el Señor te dice, no vino de mí, el deber de usted, pues Señor, ayúdalo. Corrígelo, porque es una alma de salvación también, pero ahora cometí el error, hay que sacarlo de ahí, ese hay que sacarlo para la calle. Ese no sirve más nada. No. Eso es lo que debemos aprender a esta disciplina. Mira, estas 3 formas de mejorar la capacidad de escuchar al Espíritu es a través de la disciplina, disciplinándote a ti mismo, prestando atención a lo que Dios te va a decir. Escuchar al Espíritu Santo cuando te enfocas en la palabra. Si tú te enfocas en la palabra, lo que estás leyendo, vas a saber. Pero si tú yo he visto personas que se memorizan las cosas y te las pueden decir, Lara, esto dice esto y esto y esto, pero verdaderamente te enfocaste en lo que dices. ¿Por qué lo dices?
Mira, una de las formas más efectivas de mejorar tu capacidad de escuchar al Espíritu Santo es enfocándote en la palabra de Dios. Esa es una. El enfoque es el punto de vista que se toma a la hora de realizar un análisis. Cuando tú te enfocas en algo y la palabra dice algo y tú vienes, empiezas a analizar, tú vienes y dices, tú empiezas a analizar. Así también es cuando Dios utiliza a una persona. Vamos a analizarlo primero. Tú sabes que esto sea de Dios. Ahora, aprende a que no vas a ir y a levantar la mano y decir, no, tú no eres de Dios, eso no es así, no, estás haciéndolo mal. No, el análisis se te hace en usted mismo. Usted hace ese análisis. ¿Cómo sabe cuando te has centrado lo suficientemente en la palabra? El Espíritu Santo te habla a través de ella. Él dirige tus pensamientos a medida que avanza en tu día. Él te lo recuerda cuando surgen desafíos y te ayuda a saber qué hacer. Si usted no tiene una atención correcta a escuchar la voz, ¿verdad? Si Dios te dice, como dice en la palabra, te levantas el día y ni tan siquiera te arrodillas a orar, entonces cuando estás pasando el día, están pasando todos estos problemas, todas estas cosas, no sabes controlarte por esa razón. Porque si Él te dice que en la mañana lo primero que tú tienes es que entregarle el día a Dios y Él sabe las dificultades que tú vas a pasar, Él te va a ayudar a pasar esas dificultades. Él te va a ayudar a pasar y a llegar, pero acuérdese de esto, que hay momentos, Jonathan, que esto es lo que sucede. Esto como que no pega conmigo. Esto mejor se lo dejo para otro. No. Usted tome la palabra como es, como Dios la habla. Usted la lee y la aprende. Mira, tú te enfocas en la palabra pasando tiempo en ella. No puedes simplemente leerla casualmente de vez en cuando. Tiene que ser diligente para leer tu Biblia y reflexionar en ella todos los días. Mira, hermano. Jonathan, esto es bueno, esto se está poniendo bueno, hermano, porque cuando una persona, como yo, una persona fisiculturista, quiere poner su cuerpo bello, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer ejercicio. Tiene que hacer ejercicio diariamente, disciplinarse con una dieta de comida. Ahora, ¿qué sucede si usted quiere ser un buen cristiano? Tiene que tener una disciplina y una buena enseñanza y hacerlo diariamente. Mira, el fisiculturista cuando levanta ejercicio todo el tiempo, dale un año que se va a poner como coco, como digo yo, como coco, ¿verdad? Ahora, que deje una semana sin hacer ejercicio, ¿qué pasa con los músculos de la persona? Empiezan a retraer y a caer. Así mismo es el cristianismo. Cuando usted tiene una disciplina que usted está diariamente en el enfoque de la palabra y buscando de Dios, usted va a ver que usted va a estar todo el tiempo y van a ver momentos en que les van a tirar, van a haber momentos, pero usted va a estar enfocado y usted está bien cimentado, como el árbol que dice ahí en Salmo. Va a estar bien cimentado. Ahora, ¿qué pasa cuando usted tiene una planta y usted deja de echarle agua? ¿Qué pasa cuando usted deja de buscar la presencia de Dios y la palabra en usted? Pues usted empieza a decaer también. Y por eso es que a veces somos engañados en estas cosas, porque decaemos. Por eso la disciplina y el enfoque en la palabra a través del Espíritu es necesaria, Jonathan. Por eso es que, ¿verdad? Queremos llamar urgencia a lo que es la voz de Dios. Si las personas como nosotros, como cristianos, estamos en lugares donde estamos perteneciendo y tienden a pasar estas cuestiones de ver cómo hay cosas que la hemos identificado como la voz de Dios por el simple hecho de la forma en como yo lo interprete, yo lo vea o yo lo trate de llevar a cabo, requiere de nosotros, requiere de la iglesia de ser diligente, ser disciplinaria en cuestiones de comprender su formación a lo que la palabra le enseña acerca de la voz de Dios. Mire, Ezequiel dice algo que yo creo que debe de ser notorio y, ¿verdad? Nuevamente, yo respeto a los que quieran tener el título de cuestiones de profeta o los que, ¿verdad?, todavía tienen la idea de seguir o tener ese concepto de lo de los profetas. Pero es bueno entenderlo porque cuando estamos tratando de identificar la voz de Dios, por así decirlo,
en nuestro sistema de cultos y todo el tiempo, y cómo sabemos que Dios nos está hablando y cómo comprendemos lo que Dios está hablando. Si usted se da de cuenta, la mayoría de las veces la iglesia se ha sentido más más atraída por eso. ¿Por qué razón? Porque hemos identificado a ciertos hombres como que son los únicos que portan la voz de Dios en cuestiones de ciertas palabras que ellos utilizan o ciertos títulos como profeta, apóstol. No es el profeta de Dios. Nos va a dar una palabra de Dios. Y por encima de que si hay profetas o no, por encima de que sea apóstoles o no, hay que entender lo que se está diciendo, porque si lo que se está diciendo no va conforme a lo que nosotros estipulamos en la Biblia y de lo que la Biblia enseña, eso llama urgencia de que hay algo que no está bien. Por eso es que hablábamos de la dificultad de la línea fina que hay entre decir que Dios me dijo y a la adivinación. ¿Sabes? Hay una línea muy fina. ¿Por qué razón? Y es como Rey nos explicaba. Hay cosas que nosotros vamos a sentir que pensamos que es Dios hablándonos, porque hay ciertos incidentes que ocurren. Hay ciertos incidentes que ocurren. Pero yo quiero que usted entienda que, por ejemplo, si usted tiene un sueño y dice, no, Dios me habló en el sueño y me dijo esto y esto y esto, y yo estaba haciendo esto y esto, yo quiero que usted haga un repaso de lo que usted se comió el día de ayer, ¿sabe? Se comió antes de irse a acostar, ¿sabe? Haga un repaso, no está solo en eso, haga un repaso en lo que usted escuchó. ¿Por qué razón? Mire, aún, y esto es muchos ejemplos que a Y veces... es lo que vio, Jonathan, y es lo porque que vio. a veces, yo digo que Sí, antes sí. yo veía mucho voceo y soñaba con eso, soñaba Sí. que estaba tirando puño. No, y es que es verdad, hay veces que hay cosas que yo dejo sonando en mi casa, cuestiones de música, yo sueño con esa misma música sonando. Y eso está ahí, ese factor está ahí. Y hay veces que no estamos identificando esas cuestiones y simplemente estamos llegando a la conclusión que fue Dios. O que, vuelvo y repito, sea o no Dios, sea sí o Dios o no Dios, hay que entender que cada una de estas cosas tienen que examinarse y aclarando. Nuestras experiencias no pueden ser la base doctrinal de la vida cristiana. Nuestras experiencias personales no pueden ser la base. Por eso es que Ezequiel dice algo interesante en Ezequiel 13, 2 al 3. Mira lo que dice. Hijo de hombre, profetiza en contra de los profetas de Israel que profetizan. Mira lo que dice. Di a los profetas los que profetizan en su propio corazón. Eso es una continuación de lo que estábamos hablando. Oí palabra de Jehová y así ha dicho Jehová, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Bueno, estos son factores que, vuelvo y repito, son cosas que nos enamoran, son cosas que nos atraen. Tú puedes chequear, por así decirlo, las diferentes redes, qué es lo que a la gente le llama la atención, los profetas. No, el profeta me tiene una palabra hoy, ¿sabes? Como si el profeta fuera el lugar donde su metadona espiritual, por así decirlo. Este es el lugar donde ellos van a recibir su dosis. Y yo quiero que usted entienda de que si esa es la idea de cómo estamos viendo la voz de Dios, imagínese nuestra relación con Dios. Si mi relación depende de un hombre que me diga una palabra y no me está llevando a lo que habíamos hablado en Hebreos capítulo 1, 1 al 2, donde ahora la palabra se nos está siendo dada mediante el Hijo, significa que si yo no te puedo llevar a la palabra, y no es que simplemente lo diga la Biblia, porque hay personas que piensan que por decir muchos versículos bíblicos, ellos están haciendo las cosas correctamente o conforme a como el versículo quiere decir. Hay veces que la gente lo usa simplemente para fortalecer su idea y eso simplemente son exégesis, son cuando la persona malinterpreta el texto y no deja que el texto se interprete solo, dándole la idea al texto y no dejando que el texto le dé la idea a ellos. Y eso es peligroso. Pero vemos que siempre ese es el mismo sistema cuando se habla de la voz de Dios. Dios me dijo algo. ¿Qué Dios te dijo? Bueno, Dios me dijo aquello y lo otro. Pero, varón, eso está en contra de la voluntad de Dios. No, pero Dios me lo dijo. Dios me lo habló. Yo sé que fue Dios porque yo sentí. Yo moví la cabeza así. Yo sentí algo. Hermano, y yo entiendo porque es un tema que a veces nosotros no le hemos tocado lo suficiente en cuestiones de nuestros sistemas eclesiásticos porque no nos gusta. No nos gusta decir, mira, el que vino a predicar dijo un embuste. El que vino a predicar se emocionó y dijo algo que no es verdad. A nadie le gusta, pero sí nos gusta, que ese es el otro caso, cuando hay otras, vamos a decir, denominaciones llamándonos a cuenta a nosotros, diciéndonos, porque ustedes tienen personas que profetizan cosas que no son bíblicas
Y nosotros no, porque ellos no entienden al Espíritu Santo. Pero ellos te están llamando a cuenta de lo que tú también crees. Si yo no soy responsable por lo que yo interpreto en la Biblia y lo único que voy a hacer es reprenderlos y llevarlos al infierno y no ser responsable y decir, tienes razón, hay que investigar eso. La iglesia necesita investigar estas cuestiones porque no podemos seguir llamando a la voz de Dios porque simplemente alguien adivinó algo de mi vida o dijo algo que me pasó. Por ejemplo, yo respeto la cuarentena, que eso es algo que se pasó, ¿verdad? Y lo queremos no referente a las personas, pero sí referente a lo que se dijo. Rey, hubieron muchas personas que dijeron que en ciertos días dentro de la cuarentena eso iba a pasar. Eso no pasó. Sí. Nadie dice nada de eso. Hubieron otros que dijeron, mira, guarden esto, guarden aquello, que en estos días van a pasar. Nada de eso pasó. Todo eso se metió como que debajo de la alfombra. Nada de eso sucedió. Pero esos son los que tratamos de defender diciendo, Dios les habla a ellos. Hermano, tú sabes. A ellos nada más. No, a ellos nada más. O sea, obviamente hay que entender a ellos nada más. Y eso pasa, podemos hablar de la cuestión de terremotos también. Hay veces que hay que entender que hay cosas que nosotros decimos generalizándolas. Y nosotros tenemos que ser claros. Cuando yo digo, hermano, Dios me dijo que van a haber terremotos. Hermano, ¿dónde en el planeta Tierra no está pasando un terremoto? ¿Dónde en el planeta Tierra no está pasando un terremoto? Hermano, el día, por así decirlo, cuando el weather diga que va a llover, va a llover. No, mentiras son. Porque a veces lo que queremos hacer es dar una profecía, pero vamos a decir, obvia a lo que se supone que pase. Exacto, exacto. ¿Sabe? Por ejemplo, si hay conflicto, va a haber guerra. Pues, obviamente, si hay conflicto, va a haber guerra. Yo no puedo llamarlo como profecía para decir, wow, estás diciendo algo que nadie está diciendo, y hay que entender el concepto bíblico de la profecía. En el Antiguo Testamento se hacía porque era la revelación de Dios en ese momento. Si yo le estoy diciendo a la gente, Dios me está hablando y se supone que tenga que pasar algo, hermano, eso no es extraordinario lo que usted está diciendo. La Biblia ya lo dice. La Biblia ya lo dice. ¿Por qué yo le tengo que dar un sentido profético? Por ejemplo, yo respeto, yo sé que yo me voy a llevar 2 o 3 problemas hoy. Yo me voy a llevar. Hermano, Cristo viene. Dios me dijo que Cristo viene. Hermano, eso está en la Biblia. Eso lo llevan diciendo más de 2000 años. Dios me está diciendo. Espérate, lo que pasa es que te lo voy a decir de puntita Sí, pues, y brincando. sí. Y hermano, Cristo viene. Hermano, Cristo viene porque él lo dijo. Pues si está en la Biblia desde un principio. Si tú se lo lees, sí, Cristo viene. Pero no, yo me acuerdo que esta persona tuvo la experiencia y Dios le dijo que él venía. Hermano, la Biblia lo está diciendo. Y es como Rey nos está diciendo, si no nos disciplinamos a ser gente coherente, y cuando digo coherente lo quiero decir con todo el respeto posible. Cuando digo coherente estoy diciendo de personas que entendemos de lo que Dios está diciendo. Sí. Dios está hablando, Dios está hablando. Hay veces que usted sabe que Dios está hablando. Lo que se está diciendo es algo que nadie sabía y es algo totalmente extraordinario. Y la persona lo puede confirmar con sus evidencias. Mira, todo esto estaba así, esto estaba pasando y todo esto estaba sucediendo. Y ahí tú no puedes y ahí uno dice, espérate, eso es algo serio. Pero cuando tú estás diciendo de que va a pasar algo y lo que está pasando o lo que va a suceder, y esto es lo interesante de la mayoría de los profetas, Dios no me dijo día, pero va a pasar. Qué bonito que usted va a dar algo profético, se va a llevar el flow y se va a llevar toda la cuestión y no va a dar día. Y yo entiendo, y yo sé que la gente va a decir, pero es que tú no eres Dios para saber eso. Sí, pero los profetas, si queremos usar la misma idea de los profetas del antiguo tiempo, ellos tenían cuestiones claras de sus profecías y habían puntos claros. No era al azar de que yo siento de parte de Dios que eso va a pasar. Sí, es verdad. Ellos estaban claros de lo que ellos iban a decir. Ellos no iban a los hermanitos de la esquina, ellos iban a los reyes y les decían, mira, esto va a pasar. Vamos a durar tanto tiempo, y esto es el ejemplo de Jeremías, 70 años, y después Dios nos va a libertar. Ellos estaban claros, y eso es lo que tú puedes ver que no está pasando. Pero vamos a seguir leyendo antes que se nos vayan. No se nos vaya nadie, no se nos vaya nadie, por favor. Dice,
Así dice el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan por su propio espíritu y no han visto nada. Mira lo que dice, vieron vanidad. Y yo entiendo, pero usted puede ver, yo sé que usted ha sido testigo de cosas que le dijeron que no fueron bíblicas, pero usted como ama a Dios, como usted ama a Dios y usted tiene esa pasión por Dios, a veces lo ignoramos. Pero tú sabes cuál es el problema, Jonathan, que si el profeta es famoso, a ese es al que escuchan y podrá meterte 4 embustes. Sí. Y ese es porque tiene nombre y ese aquí y allá. Para cuando es una persona que ama a Dios, que se convirtió, que su pasado tuvo un pasado no muy bueno y Dios lo usa. No, chacho, lo primero es que empiezan a tirarles el pasado. No, si ese hacía esto, pero Dios está hablando a través del no, pero aquel que es un embustero. Sí, sí, sí. Mira, ahorita tú dijiste algo bien lindo y bien importante, Jonathan, y es que hay muchas personas que la única voz que quieren escuchar es en su iglesia, ¿verdad? En mi iglesia, el profeta fulano, vamos a poner el profeta Reinaldo Collazo, ese es el que habla de Dios y ese es el que vamos a escuchar. Pero mira lo que dice la palabra, Jonathan, y se los tengo que probar bíblicamente. Yo quiero que las personas busquen para que vean que no estamos hablando ninguna mentira. Dice, mira, Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de mi redil. Ok, si el redil mío es en donde estamos yo y Jonathan, en la iglesia donde nos congregamos, ese redil es el de nosotros, amén. Pues quiere decir que en otros lugares Dios tiene redil también. Eso quiere decir que en otros lugares Dios va a hablar también. Eso quiere decir que en otros rediles Dios va a utilizar a esas personas. Ah, invitaron a un predicador. ¿De qué iglesia viene? De la iglesia de allá de Hartford. Ah, no, Hartford no sirve, eso no. Pero si ahí mismo en la palabra él te está diciendo que tiene otras ovejas en otro redil. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Eso quiere decir que en cada lugar donde Dios tiene un rebaño y un pastor, debemos atender. ¿Quién viene a predicar hoy? ¿De dónde viene? De allá. También Dios puede utilizarlo para hablar de la palabra. No, y ese viene siendo el caso, Rey, que los mayores incidentes porque hay una atracción hacia las personas que hemos identificado como gente que Dios le habla y, ¿verdad? Y siempre queremos ver la voz de Dios a través de ciertas personas. Pero es bien importante, mira lo que dice en el versículo 6, vieron vanidad. Y esto es entendiendo que los profetas de la antigüedad veían vanidad, en pocas palabras, cosas que eran inútiles, cosas que no servían para nada. Dice, adivinación mentirosa, dice, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Dice, con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. Significa que este grupo de personas, y yo lo he visto, vela que Dios lo va a confirmar, y si Dios no lo confirma, yo no soy profeta nada. Pues usted lo ha dicho, Dios no lo va a confirmar porque usted no es profeta. Eso es lo que a veces sucede. A veces tenemos esta idea, y yo quiero tomar otro versículo bíblico que está en Deuteronomio 13, porque también hemos hecho ver profetas que acorde a lo que pasa y se cumple, esa fue la voluntad, esa es la voz de Dios. Y yo le quiero explicar que en Deuteronomio capítulo 13 dice, cuando se levantare en medio de usted profeta o soñador de sueños y te anunciare señales y prodigios, dice, y se cumpliesen las señales y prodigios, el versículo 2 dice que él te anunciare diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando. Te está probando. Si hay gente, y esto es bueno que usted lo entienda, que le está dando una palabra de Dios y lo está desviando de Dios, y cuando digo desviarlo de Dios, estoy hablando de que usted literalmente el concepto de Dios, de lo que la Biblia presenta de Dios, se lo desvíe. En Deuteronomio 13 del 1 en adelante. Eso también son inicios de identificar que ellos tampoco son profetas. No podemos aceptar esa palabra porque posiblemente Dios nos está probando. Y eso es bueno entenderlo porque también estamos viendo personas que Dios le dice todo amén. No, es el profeta de Dios. Dios le está hablando. Hermano, acabó de decir algo herético. Algo que la iglesia lleva luchando toda esa época. Eso si me lleva en contra de Dios, me lleva en contra de la voluntad de Dios, Dios nos está probando.
Dios nos está examinando y eso es bueno entenderlo porque así podemos entender la seriedad como Dios veía a los profetas. Dice más, dice, habéis visto, mira lo que dice el versículo 7 de Ezequiel 13. Mira lo que dice. Ezequiel 13, 7. Y no habéis visto visión vana. Esto es Dios preguntándole a ellos. Diciendo, no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová y yo no he hablado. Dice el versículo 8, por tanto así dice Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira. Y es que, vuelvo y lo repito, ellos van a ver visiones, van a ver cuestión, pero no va a ser la correcta. Por tanto, he aquí yo estoy en contra de vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y el versículo más adelante, el versículo 9, después explica de que si ellos no lo hacen conforme a la palabra, ¿cómo yo voy a aceptar las visiones y las adivinaciones que ellos hagan? Yo no las puedo aceptar y ni usted tampoco. Por eso es que Reinaldo nos explica de la disciplina, la formación. Si usted ve que alguien le está hablando de parte de Dios y usted, no sé, se emocionó y dijo algo que le tocó, mantenga el enfoque, porque si le está hablando de parte de Dios, eso es responsabilidad de usted, no del predicador. El predicador se va a ir. Exacto, Él deja la palabra y vamos. Lo único que el predicador va a decir, no, yo me fui, yo no me acuerdo de nada. Porque ellos nunca se acuerdan de nada. Mágicamente ellos nunca se acuerdan. Pero yo entiendo que estas cosas tienen que llamarse a cuenta. Hay cosas que nosotros hemos dicho mal. Hemos tenido que decir, lo dije, hablé mal. Y lo bueno es que cuando te corrigen, acéptalo. Sí. No vengas a decir, yo soy el siervo de Dios, a mí no me tengas que decir nada. Mira, hay momentos en los cuales yo, en predicación, he mencionado una palabra incorrecta y viene una hermana que se convirtió hace, vamos a ponerle una semana, me dice, hermano, esta palabra se dice así. Y yo con ese amor le digo, es verdad, gracias. Yo no voy a decir, yo llevo más años que tú que me estás corrigiendo. No, esa es la ignorancia de que cuando tú no prestas atención a la voz correctamente. ¿Ves? Ahora, voy a hablarle del segundo punto de escucha el Espíritu Santo cuando escuchas al pueblo de Dios, que eso fue lo que empecé a explicarte ahorita de Juan, de lo que la iglesia de nosotros no es el único pueblo de Dios. La gente se cree que el pueblo de Dios es mi congregación y ya. No, el pueblo de Dios son todas las congregaciones que le sirven a Dios ahora correctamente y edificadamente como tienen que ser y hacer las cosas como manda la Biblia. ¿Ves? Por eso es que Dios puede usar a cualquiera del pueblo, no simplemente porque yo le digo el pueblo de Dios, yo me congrego aquí, este es mi pueblo. No. El pueblo de Dios es completo. Los de Massachusetts, de Hartford, de todos lugares, hasta las 25,000 iglesias que hay aquí en Willimantic. Somos el pueblo de Dios. Pero el problema es que siempre queremos escuchar a esa persona y malinterpretamos las cosas cuando no prestamos atención. Cuando dice el pueblo de Dios, está hablando del completamente. Mira, el Espíritu Santo no solo está hablando a ti, Él le está hablando a todo el pueblo de Dios. Y a veces personas han recibido un mensaje del Señor para la iglesia, como cuando el Señor habló a través de los apóstoles. Mira, los apóstoles regaron la voz de Dios, ¿verdad que sí? Ellos eran la voz de Dios. No la regaron simplemente en Capernaum. Había uno en Capernaum, había uno en otro lado, habían en todos lugares esparciendo la palabra, como lo hay ahora mismo. En cada lugar hay personas que pueden esparcir, pero todo tiene que ver que usted preste atención de que lo esté haciendo correctamente, porque como dice Jonathan y él leyó, vamos a ser probados, vamos a ver si este va a creer esto. Está bien, mira esto. El hermano viene y me va a profetizar y viene y me dice, chamaquito lindo, venga acá. Dios va a hablar, saca el micrófono, mira. Porque cuando te salieras allí se te sale una goma para aquí para allá. Ok, no se me explotó la goma como por 2 meses. Después de los 2 meses se me explotó la goma porque tenía la goma pelada. Eso fue la profecía, ¿viste? Eso fue lo que me dijo aquel, que se me explotó la goma. No se me explotó la goma a mí por irresponsable porque la tenía pelada, sino porque él me lo dijo. Usted, amada audiencia, va entendiendo que por eso hay que escudriñar los espíritus. Porque hoy en día puede venir alguien a decirle al oído o a decirle cualquier cosa. No, mira, que te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Y usted va a vivir con esa preocupación de que te va a pasar. Y cuando lo sucede, eso me lo dijo aquel. No, eso es adivinación. Por eso es que debemos estar atentos a la voz del Espíritu para saber identificar. ¿Ves?
Ahora bien, eso significa que debe escuchar a todas las personas e incluso a todos los cristianos que creen en Dios. ¿Quiere decir algo? Pues sí, hermano, yo tengo amistades en muchas iglesias, diferentes iglesias, y cuando ellos me hablan de la palabra, yo los escucho. No quiere decir porque él esté en otro lugar yo no lo puedo escuchar. Si él es cristiano igual que yo, él cree en Dios y él tiene esa disciplina y habla con la seguridad en cual yo presto atención que lo que está hablando es bíblico, pues uno lo escucha. ¿Ves? Pero hay personas que no, está bien, te entra por un oído, te sale por el otro sin saber que es el mismo Dios a través de esa otra persona que te puede estar hablando. Porque, ¿qué pasó con Jesucristo? Jesucristo dejó de hacer milagros donde vivía. ¿Por qué? Porque no creían, pues entonces voy a hacer milagros afuera. Y eso sucede en muchas iglesias. Jonathan, ¿quién va a predicar hoy? Hermanito Jonathan. ¿Quién va a predicar hoy? Reinaldo. ¿Quién va a predicar hoy? El cantante que se convirtió, cantaba reggaetón, mató a 15 personas por allá. Y ese, ahí, chacho, se llena la iglesia. Pero estas personas que son sometidas y buscan de Dios de verdad, no las quieren escuchar. Pues entonces no diga que Dios no le habló, porque siempre tienen la perspectiva de que tiene que ser alguien famoso para poder prestar atención o escucharlo. Si no es famoso, no me importa. Por eso usted debe aprender a escuchar la voz de Dios. Y yo le voy a entregar a Jonathan, y con este último punto yo voy a terminar. ¿Cómo escuchamos a la voz de Dios? Orando. Hermano, si te encuentras hablando todo el tiempo en la oración con el Señor, si nunca te quedas suficientemente callado, ¿cómo tú vas a saber que Dios te va a hablar? ¿Cómo tú vas a saber que Dios te está diciendo algo si lo que haces es hablar y hablar y hablar y hablar? Mira, hay veces que hermano, ¿quiere agua? Tómese un buchecito de agua. Por lo menos. Se mole. Sí, ¿quieres agua? ¿La quieres bien fría? Pero es eso, hermano, porque es que todo el tiempo queremos hablar y hablar y hablar y hablar, pero nunca somos oyentes, nunca somos ese receptor de escuchar para aprender. ¿Ves? Cuando ores, dedica algún tiempo a alabar a Dios por su bondad y darle gracias por todo lo que ha hecho por ti. Salmo 104 dice: entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios alabando, alábale, bendecid su nombre. ¿Entendemos? No, porque lo único que hacemos cuando entramos: ay, Señor, tengo dolor, ay, Señor, me duele esto, ay, Señor, me tienen en guerra, ay, Señor, defiéndeme. Pero si dice entrar con acción de gracia, no con acción de quejas. Esa es la diferencia cuando prestamos atención, que cuando sabemos que vamos a la iglesia es a prestar atención y sabemos cómo entrar, con agradecimiento. Por eso es que dice la palabra, Jonathan, que hay tiempo para todo. Hay tiempo para quejas. Pues mira, cuando usted esté en su casa, quéjese todo lo que tenga que quejarse con Dios. Ahí va, quéjese. Cuando tú estés en la iglesia, dice que cuando estemos entrando por sus atrios, ya empezamos a alabarle y a darle gracias por esa oportunidad. ¿Ves? Dice, luego pídele lo que necesita. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, hermano, yo he visto personas que tú le preguntas cómo están hoy. ¡Es victoria! ¡Va! Les preguntas mañana, ¿cómo está? Ahí. Pero si la misma palabra dice que todo lo puedo en Cristo, Él te fortalece. Si tú crees en Cristo, todo el tiempo esa fortaleza va a estar. Lo que pasa es que la gente vive de experiencias pasadas, Jonathan. Ayer sentí la presencia de Dios, ayer. Pero hermano, fue ayer. Hoy es día, hoy es otro día, hoy es otra presencia nueva. O sea, no estoy hablando que otro Dios que vas a sentir, sino que es un día nuevo en el cual usted tiene que invocar la presencia de Dios para volver a sentirlo. ¿Qué hiciste ayer para poder sentir esa presencia? Pues mira, hazlo hoy mejor. Porque el ayer siempre va a ser ayer, el hoy es hoy, mañana nunca llega, mañana siempre va a ser mañana. Ahora, cuando usted busca la presencia de Dios y sintió la presencia de Dios hoy, pasó el día, mañana no la siente, es porque está haciendo algo mal. No estás buscándolo correctamente como Él tiene que hacer. Dice, después de eso, decide estar en silencio. La oración no es una conversación unidireccional. La oración no es que yo todo el tiempo voy a hablar, pero no voy a escuchar. Por eso es que la meditación existe en la palabra. La meditación, usted se siente y usted medita en lo que Dios está diciendo. ¿Ves? Como ahora mismo.
En el Salmo que expliqué, dice entrar por sus puertas con acción de gracia. No dice entrar por sus puertas quejándote. ¿Qué es acción de gracia? Siendo agradecido lo que Dios hizo por ti. Y ahí es cuando tú prestas atención y cuando tú meditas, está bien, lo leíste, entrar por sus puertas entrar de gracia, pero lo primero que haces es entrar por la puerta quejándote. Eso quiere decir que no prestaste atención a lo que leíste y lo que dice exactamente eso. Por eso es que es importante llevar un diario de oración. Es otra excelente manera de identificar la voz de Dios, del Espíritu Santo. ¿Cómo que usted oró hoy y pasaron 2 semanas y no oró? Pero entonces en la tercera semana que no está buscando de Dios, hoy quiero escuchar la voz de Dios. Hermano, mire, si a veces para sentir la presencia tiene que haber una humillación de tiempo, búsqueda todo el tiempo. Hay personas que, Jonathan, y tú sabes que es verdad, y nos estamos buscando un problema. Tú solo estás buscando el problema. Hay personas que, vamos a ponerlo de esta manera. Él solo está buscando el problema. Hay personas que se entran a puño en la casa, bing bang, matrimonio, bing bang, y van a la iglesia y ya están hablando lengua, ya están en la presencia de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Tú me entiendes? ¿Cómo es posible que tú te entraste a puño, no se pidieron perdón y ya entonces estás sintiendo la presencia de Dios? Ahí entendemos cuando tenemos muchas luchas mentales, porque esto es lo que sucede cuando uno escucha la voz de Dios correctamente. Mira, cuando las personas que viven en Puerto Rico y tienen casas de cemento, ¿verdad? Las casas de cemento tienen unos drenajes que cuando llueve es para que el agua que baje y corra bien, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando esa casa se llena de hojas? ¿Qué pasa con el drenaje? Se tapa, no pasa el agua como tiene que pasar. Nuestra vida espiritual con Dios, si nosotros tenemos en nuestra mente una ofensa o algo que nosotros le hagamos hecho a alguien, se nos hace difícil orar, hermano, porque ese obstáculo está dentro de su mente, impidiendo que la presencia de Dios pase. Por eso es que cuando usted va a reprender no pasa nada, porque primeramente dice la palabra que cuando usted va a lo oculto, usted le es sincero a Dios. Mire, Señor, cometí este error. Señor, pensé mal de esto. Señor, hice esto. Después que tú te confiesas a Dios, se va a sentir un poquito más libre en la oración y usted va a ver que entonces se va a manifestar. Pero no me va a decir a mí que con ese obstáculo de lo que usted está pensando y ha pasado, va a sentir la presencia de Dios. Es algo demasiado. Mira, dice que el Espíritu Santo está hablando, depende de ti escucharlo claramente. Al poner en práctica estas 3 claves, mejorar tu capacidad de escuchar al Espíritu Santo y tendrás el gozo de vivir una vida guiada por el Espíritu. Dice Juan 10, 14, 15, que ahorita lo leí, yo soy el buen pastor, ¿ves? Y él, y yo conozco mis ovejas. Dios va a conocerte. Dios va a saber cuando tú le vas a hablar, pero también tú tienes que saber conocerlo a él. ¿Cómo? Mira esto, hermano, y esto es algo precioso, Jonathan, porque yo tengo 3 hermanos, ¿verdad? Y cuando uno de mis amistades llama a mi hermano pequeño, viene y dice, wow, yo creía que eras tú, Reinaldo, hablan iguales. Yo estoy pensando que eras tú. Lo único que lo identificó a él, que cada vez que decía algo era una mala palabra. Pero si él no llega a mencionar una mala palabra, él no sabe identificar que era yo. Ahora, ¿cómo usted puede identificar que es la voz del enemigo? ¿O cómo usted puede identificar que es la voz de Dios? A través del sometimiento y con la ayuda del Espíritu, hermano. Y se puede. Se puede. No diga que es imposible para mí. Se puede. Y para todos. Dios murió por el mundo entero. No murió simplemente por los judíos. Él le entregó su vida por el mundo entero. Usted aprenda a someterse. Aprende a escuchar y aprenda a prestar atención. Y en Romanos 8:28 dice, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Por eso es que, ¿verdad? El tema de hoy, ¿verdad? Es a través de aprender a escuchar la voz de Dios. Y es necesario, hermano, es necesario de que nosotros podamos de una u otra forma identificarla, saber cuándo es Dios hablando y cuándo es Dios expresando su
de vista y es como hablábamos al principio. Nosotros tenemos personas que posiblemente reconocemos como personas que portan la voz de Dios, pero es necesaria la investigación. Jeremías 23, 25, 26 dice: yo he oído de aquellos profetas que dijeron y profetizaron mentiras en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? Cada uno de estos versículos lo que está mostrando es cómo el corazón de personas que posiblemente dicen que tienen la voz de Dios tienden a irse por ese lado diciendo, no, yo estoy viendo algo de Dios, yo sé lo que está pasando, pero no necesariamente tiene que ir acorde a lo bíblico. Y es porque se basan a sus experiencias, se basan a sus tácticas personales, se basan a sus ideales, donde ellos pueden saber o identificar la voz de Dios. Ellos te pueden decir, no, yo sé, porque cuando yo oigo la voz de Dios, se oye como un nene pequeño y después yo escucho la voz como que me ilumina. Son tácticas tuyas o personalmente nuestras para Pero, identificarlo. Jonathan, si cuando un bebé nace y una mujer para que oye al bebé llorando, ¿qué es lo Sí. que pasa? Se ilumina, se Sí, alegra, ¿no es verdad? sí, sí. Nació mi bebé, güey. Tú nada más escuchas el güey sin escuchar ninguna palabra y te alegra. Sí, no, y es porque, como te digo, son tácticas que ellos utilizan para saber o para entender estas cuestiones. Pero es bueno, ya para terminar, es bueno entender de que el caso de que hayan otras personas que hablen de parte de Dios, su deber es investigarlo. O no, tú no crees en nada de eso, investíguelo. Eso no va a crear de que usted sea una persona, por así decirlo, incrédula, No. sino que la Biblia requiere de que usted lo examine. Más bien, el mismo Pablo le dijo, cuando se profetice y la gente habla en lengua y toda esa cuestión, que hayan 2 o 3 juzgando, hayan 2 o 3 investigando, hayan 2 o 3 examinando la situación, porque si no, no podemos llamarlo de parte de Dios. Y por eso podemos entrar al caso de cuando la voz de Dios está dentro de la persona. Si hay algo que le ha hecho daño al evangelio, y podemos decirlo con toda seriedad, es el Dios me dijo. Dios me dijo esto. Dios me dijo aquello. Dios me dijo, hermano. Para los judíos eso era algo serio. Para el evangelio eso es algo serio. Para los apóstoles era algo muy serio. Y hoy en día hemos podido ver que ese término Dios me dijo que hiciera esto, se está tomando livianamente porque meramente sentimos ciertas cuestiones y hay que entender que si Dios no te ha dicho nada, no digas que Dios te dijo. Si tú quieres hacer algo, tú no necesitas el sello de que Dios te dijo. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a ser responsables de que Ujú. cuando escuchamos que Dios me dijo, Dios te dijo, pues entonces yo me tengo que someter y buscar a ver si es verdad. Ujú. Por eso es que dice, escudriño los espíritus para saber si son de Dios. Entonces, tú me estás profetizando y tú dijiste que Dios te dijo, está bien, Dios te dijo, ahora me toca a mí, mi responsabilidad como cristiano, buscar si es verdaderamente que Dios le dijo. Ahora, si tú identificas que no fue Dios, no es para que tampoco lo cojas y pegues a decirle Sí, sí. embustero por todo eso y lo quemes Claro. por todos lugares. No, señor, ya yo entendí, no es verdad, no Ujú. tomo la palabra. Sí, exacto. La Biblia nos enseña de desechar lo malo. O sea, Exacto. desechar lo malo, quédate con lo bueno y desechar lo malo. Pero es necesario de que alguien lo examine todo. Y ese es el caso. El caso es que cuando decimos, y esto es más en lo personal, cuando Dios nos habla. Si Dios nos está hablando y nosotros tratamos como que identificar, no, Dios me está hablando y yo quiero hacer esto. Y no va acorde, hermano, a lo bíblico, a lo que la Biblia estipula. No podemos decir que Dios te está diciendo algo que va en contra de la Biblia. Eso es desviarse de lo que la Biblia presenta. Eso es lo que se describe en Deuteronomio 13. Dios te está probando. Más bien, hay un versículo en Primera de Juan que nos enseña que si tu corazón no te reprende, mayor es Dios. Nosotros debemos de entender y ser responsables de que si nosotros queremos hacer ver la idea de que Dios te está diciendo algo o aprobar lo que usted quiere hacer, compruébelo bíblicamente. No, es que yo sabía que Dios me dijo porque por la noche yo sentí un viento que se metió y después me elevó al cielo y sacó mi alma. Hermano, y hay que entenderlo, sus experiencias personales son subjetivas, son relativas. Usted es el único que le puede dar la interpretación, pero nosotros, los oyentes, no podemos hacer nada con sus experiencias. ¿Por qué? Porque son subjetivas. Usted puede decir que Dios le habló teniendo 3 cabezas. No, Yo no, y además, es como tú dices, Ujú. Jonathan, y perdona por No, interrumpirte, tranquilo, porque tranquilo. esto también se aprende. Ve lo Ujú. que sucede cuando uno se interrumpe y uno no, No, se no calla. ponga así. Y esto es una enseñanza. No, no también, ponga así. Jonathan. Mira, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que cuando
Dice la palabra, cuando es una experiencia personal, la experiencia personal es de persona a persona. Ujú. Yo tuve una experiencia personal, la experiencia fue conmigo. Ahora, no porque yo tuve esa experiencia personal, Jonathan tiene que aplaudírmela Sí. o tú sabes, gloria a Dios, si fue de Dios, amén. Exacto. Gloria a Dios, pero cada cual tiene su experiencia diferente y hay personas que le gustan vivir de experiencias de otros y por eso es que no crecen. Exacto, ¿no? Y ahí es donde viene el caos. El caos es de que mediante esas experiencias es donde nosotros tratamos de identificar como que, pues esto es de Dios, esto no es de Dios porque esta experiencia no me gusta, y espíritu. Pero este es de Dios porque yo pasé por lo mismo, yo pasé por lo... No, está bien, podemos identificarnos en experiencia, pero si no va acorde a lo bíblico y no va acorde a las enseñanzas bíblicas, no podemos tenerla como algo válido. Sí, es algo que se va a respetar. Yo puedo respetar de que usted, no sé, tuvo 7 alas en el cielo y usted se convirtió, no sé, en Spider-Man, se convirtió en alguien. Yo lo voy a respetar. Sí. Meta mano, siéntase en libertad. Pero usted no puede esperar que la gente se humille ante usted como que, wow, tremenda experiencia de Dios. No, porque la Biblia nos enseña algo. Más bien, aún Pablo, teniendo experiencia espiritual, él dijo, yo no sé cómo pasó eso. ¿Cómo es posible que nosotros acá sabemos exactamente todo lo que está pasando? Y Pablo dice, yo no sé si en el cuerpo, yo no sé en el espíritu. Imagínense la magnitud de hombres apóstoles de la época, de aquella época, hombres que tenían la revelación correcta, que tenían todo en certeza, no sabían, y nosotros acá que tenemos que buscar en el griego, en el hebreo y tener que llevarnos a los manuscritos para saber bien, tenemos experiencias tan claras y tan vividas, y por así decirlo, tan claras al objetivo bíblico, y hay que entender que por esa razón nuestras experiencias personales son subjetivas. ¿Y qué quiero decir con esto ya para terminar? Quiero decir que cuando nosotros hablamos de la voz de Dios y de aprender de la voz de Dios, tenemos que reconocerla. Es como Rey nos decía, si yo sé quién es el que me está hablando, yo voy a entender quién es el que me está hablando. Por ejemplo, si el buen pastor es el que me habla, yo sé que ese es él. Y yo voy a saber cuándo el ladrón me va a hablar. Por eso es que el ladrón, las ovejas no le siguen. ¿Por qué? Porque ellos saben la voz del ladrón, ellos Exacto, entienden, esa voz no es la de mi pastor. La única forma que yo sé de identificar entre la voz de Dios y las demás voces es que las demás voces no son como la voz de Dios. Porque la voz de Dios la encontramos en su palabra. Está objetivamente estipulada en sus escrituras. No es subjetiva a mí. La voz de Dios no está controlada a mis deseos, a mis opiniones o a mis interpretaciones, sino que está acorde a como Él quiera. Por eso es que decimos que es inspirada por Dios. Por eso es que también hay que entender el caso de que el enemigo también se infiltra y también a veces trata de llevarnos a esos puntos. Y ahí es donde Imita. y vemos el caso de Mateo en cuestiones de Mateo 4, cuando él mismo le dice, la Biblia dice en Salmo de que tú te puedes tirar y Dios va a enviar sus ángeles. Ese es Satanás usando la voz de Dios. Exacto. Y después hablándole al mismo hijo de El Dios, mismo porque hijo él de Dios. sabe que es el hijo de Dios. Exacto. Eso es lo que el enemigo hace con la palabra de Dios. Y eso es bueno entenderlo cuando hablamos de la voz de Dios y cómo nosotros queremos identificarla. Yo respeto las personas que dependen de esta cuestión. No, yo quiero que Dios me lo diga audible o que Dios me lo diga. Dios no me lo dice a mí personalmente. A mover. Y yo voy a respetar eso. La única cuestión es que hay ciertos peligros que hay que tener en cuenta. Primero, yo no puedo depender de eso. Yo no puedo, eso no es digno de confianza. ¿Por qué razón? Porque es sujeto. Yo puedo decir, no, Dios me dijo, pero hay que entender mi corazón. Mi corazón, todo lo va a ver perfecto. Y yo siempre voy a decir, no, Dios me habló. Pero cuando yo sé que es Dios mismo hablando, me van a ver cosas que no van a estar conforme a mi corazón. Porque mi corazón es engañoso. El enemigo toma ventaja de eso también. Por eso es que Cristo, mira esto, por eso es que Cristo, oyendo la voz de Dios de parte del enemigo, una influencia opuesta, él no siguió eso. Él no dijo, no, Rey, esa es la voz de Dios porque eso es verdad, está ahí en Salmo. Yo me voy a tirar porque eso está en Salmo. Dijo, no, espérate. Tú no puedes tentar al Señor tu Dios. Usando de Deuteronomio. Diciendo, no te olvides de la otra parte de la Biblia. En pocas palabras, que aún el mismo Jesús, para identificar lo que era correcto, usó las escrituras. Y si nosotros no lo hacemos en nuestras congregaciones, por más bonito que se vea, por más que el ambiente sea lo más romántico posible,
todo salió perfecto, los músicos tocaron perfecto, mira, no había ni un gallo, todo estaba extremadamente perfecto, nada pasó mal. Hermano, con todo eso usted tiene que verlo, usted tiene que investigarlo. Y por esa razón estamos en las crisis que estamos dentro de nuestras congregaciones. Para que lo investiguen correctamente. Tú sabes, Exacto. porque todo tiene un orden de corregimiento, todo tiene un orden en cómo hacer las cosas. No se desespere, no sea que pueda lastimar a alguien simplemente porque hay muchas personas que aman a Dios y lastiman a otras personas. Sí. No, es Dios. No, Dios no vino a lastimar a nadie. Hay una forma de cómo Dios lo hace. Y Ujú. si queremos ser, vamos a decir, rigurosamente bíblicos, hay que entender que había maneras de cómo las cosas se hacían, ¿sabes? Hay veces que la verdad, el problema no es la verdad, es cómo nosotros expresemos la verdad. Y esa verdad no quita el valor de lo que Dios te dice. Si Dios te dice algo por las escrituras y usted lo quiere decir, hay maneras de cómo lo podemos hacer. Hay alimentos que son para niños, pero eso no cambia el contenido del alimento, solamente es cómo se procesa ese alimento. El niño no puede comer arroz, el niño no puede comerse Todo tiene una su manzana, proceso, todo pero tiene- se puede procesar para que él se lo alimente. En pocas palabras, que hay maneras de cómo lo podemos hacer. ¿Qué queremos dejar claro con esto? De que cuando hablamos de aprender la voz de Dios, no podemos basarnos simplemente en mi opinión personal o a lo que yo experimente, ni tampoco puedo basarme en lo que la gente diga. Hermano, tú lo puedes ver todo en las redes. Las redes lo más que promueve es que la gente, Dios le dice algo. Y yo respeto. Está bien, Dios te dijo algo y todo pasó, sucedió así, gloria a Dios. La única cuestión que hay que entender que nosotros no dependemos simplemente de eso. Dios habla, Jonathan, seguro que sí. Aprendimos a través de la Biblia que Dios nos habla. Dios siempre nos está hablando. ¿Cuál es el problema? Es los receptores. Es como los receptores están recibiendo la palabra de Dios. Y no tan solo eso, es que ya no hay alguien que objetivamente juzgue nuestra experiencia personal. Pero yo le tengo noticias, yo sé que hay alguien que lo puede hacer y esa es la Biblia. La Biblia es la única que lo puede hacer. Por esa razón, yo le invito a que usted pueda dejar su comentario, su opinión, lo que usted cree. Usted no está de acuerdo, más bien, ni caso nos haga. No cree en nosotros, vaya a la Biblia. Investigue su Biblia, vaya a la Biblia, haga su diligencia. Confíe en nosotros, no, vaya a la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es la que le va a dar respuesta a qué es la voz de Dios. Vaya a la voz de Dios. Exacto. Recuérdese que aquí no estamos en el tiempo antiguo testamentario. Dios no está oculto al pueblo. El pueblo tiene la voz de Dios en sus manos. Es necesaria de que la investiguemos y por esa razón aprendamos a cómo discernir, cómo comprender y cómo poder procesar lo que Dios está diciendo. No se olvide de suscribirse, darle like. Todas las personas que puedan estar ahí, el canal de YouTube también puedan estar allí, ser parte de este hermosísimo proyecto, ¿verdad? Y alguna idea, opinión sería más que excelente porque yo sé que también queremos echar hacia adelante y echar el evangelio hacia adelante, que el propósito es pregonar el evangelio, el propósito es llevar la palabra de Dios, no es simplemente hacer view, es llevar el evangelio a las personas que necesitan a Cristo y puedan conocer más del Señor. Este es tu canal, Radio Camino al Cumplimiento, extendiéndonos a lo que está adelante. Dios te bendiga, Dios te guarda hacia adelante en el Amén. Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora.